PE al mundo entero, no hay derecho con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:01 de la mañana. Hoy día es 14 de febrero del año 2018. Hoy día es el día de la amistad, hoy día es el día del amor. Un saludo muy especial a todos mis amigos y colegas acá por el Día de la Amistad. Muy temprano nos reunimos para sacar adelante el programa. Un gran abrazo y un saludo para mis amigos y colegas también de IDL Radio, del Instituto de Defensa Legal, por este día muy especial. Y un saludo muy especial, por supuesto, a mi querida esposa, a quien quiero tanto, a Yorasí, y a mi hijita también. Aprovecho que deben estar escuchando a esta hora de la mañana, antes de salir a sus labores cotidianas. Bueno, quiero saludar de manera muy especial, con amistad también, a nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando ya a esta hora a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Estamos aquí hace ya un buen tiempo. Digamos, parecería que fuera más del que en realidad estamos, muy contentos, y se vienen novedades, muchas novedades para usted, que la verdad a nosotros nos complacen, a nosotros nos alegran, y espero a ustedes también cuando lo vayamos contando en los próximos días. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo también en distintas zonas del país, y esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que está integrado por un grupo cada vez más grande, creciente, de radioemisoras que se suman a la transmisión en vivo y en directo del programa. Estamos muy contentos por eso. También a aquellas emisoras que no tienen la posibilidad de pasarlo en vivo, pero lo pasan más adelante en su programación, también les hacemos llegar un gran abrazo y saludo con mucha amistad. También a los canales de televisión que cogen la imagen y que lo transmiten a través de sus frecuencias, de sus señales. Muchas gracias. Gracias también a quienes nos siguen a través de internet, o por la página de IDL Radio, idlradio.p, o por la página RBC Online. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver, y también pueden comentar. Y en IDL Radio, digamos, después del programa pueden también leer los resúmenes de las entrevistas y los comentarios que hacemos aquí todas las mañanas. Así que tienen todo a su disposición para poderse enterar y tener una cobertura, digamos, algo profunda sobre lo que está pasando en nuestro país en distintos temas. También quiero agradecer a otros medios de comunicación que, como hoy, toman entrevistas del programa y que, digamos, las ponen en sus medios para ampliar la cobertura que hacen sobre los temas a los que ellos, por cierto, se están dedicando, a los cuales les prestan atención. Muchísimas gracias por ello. Y gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar muy fácilmente. Estamos en el Twitter, pero también estamos en el Facebook, transmitiendo en vivo y en directo. Y ahí, la verdad, no me cansaré de agradecerles por la generosidad que tienen ustedes de compartir nuestro enlace con sus amigos, con grupos de amigos, y cada vez hace más grande la cantidad de gente que empieza a seguir el programa. Gracias, muchísimas gracias por ello, con la amistad en este día. Además, les reitero ese tremendo cariño que tenemos, por cierto, por ustedes. Ustedes son el objetivo, ustedes son el fin, ustedes son, digamos, la razón de ser de un programa como este. Lo único que buscamos nosotros es procurar plantearles un punto de vista, una reflexión profunda sobre lo que a nosotros nos parece es lo sustantivo, y que usted, que es muy inteligente, usted que es muy avisado, usted que, digamos, le gusta informarse, aquí encontrará elementos que probablemente así nomás en otros lados no encuentra. Y no porque nosotros solo queramos diferenciarnos, sino porque, la verdad, hay una homogeneidad de criterio en la mayoría de los medios de comunicación que a nosotros nos ha hecho bastante bien. La competencia ayuda bastante para que usted nos busque. Estamos muy contentos por eso, y gracias también a otros medios de comunicación por eso. Bueno, varios temas. Ayer, han pasado varias cosas, hay reacciones sobre lo de la Corte Interamericana. Ayer el presidente de la República salió a una actividad pública aquí en Lima, en el norte, en Ancón. Pero hubo una particularidad, algo muy interesante, y es que apareció Carlitos con el vicepresidente, Martín Vizcarra,
y la presidenta del Consejo de Ministros, que además es segunda vicepresidenta, la señora Mercedes Arauz. Y bueno, también estaba Carlos Brus, porque era una actividad más sectorial, pero lo llamativo fue la presencia de Martín Vizcarra. Pero Martín Vizcarra parecía que no estaba muy cómodo en esa situación, parecía que casi lo habían obligado a salir en público al lado del presidente, y parecía, digamos, esa incomodidad. No sé si a ustedes, Luis, Emanuel, Carlitos, les pasaba de chico cuando llegaban los amigos de tus papás o los familiares, que te decían que baje, para que salude, ¿no? Él sabe bailar, que baile, y uno no quería y ponía una cara de ¿qué estoy haciendo acá? Así estaba Martín Vizcarra ayer, ¿no? Además estaba con unos lentes oscuros que nadie los había visto antes, digamos, con la clara voluntad, por supuesto, que no se le vea seguramente con nitidez el gesto de disconformidad. Yo creo que Martín Vizcarra obviamente respalda al presidente en el sentido de que fue su candidato a la vicepresidencia y ganó, y entró a esa, digamos, a ser vicepresidente con el presidente Kuczynski, pero da la situación de precariedad del presidente y cada vez, digamos, con más claridad un vitoreo para que entre Vizcarra y todo el mundo empieza a resaltar sus virtudes, y la gente dice que sería mejor y que este sería un escenario más estable, que tiene más capacidades, etcétera. Claro, primero que PPK de sentirse mal, porque, digamos, cuando él sale en la televisión están hablando del que está a su costado podría reemplazarlo dentro de poco. Eso no debe ser una situación muy cómoda. Y en segundo lugar, Martín Vizcarra, que le han puesto San Martincito, que ya muchos le rezan velas para que entre a gobernar, pues debe sentirse también, ya no como se sentía en diciembre, que seguramente por consideraciones al presidente y porque en fin no le habían hecho tanta barra como ahora, pues había, junto con Mercedes Arauz, salido a decir públicamente que si lo sacaban a PPK, se iba también Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Los dos renunciaban. Y yo, la verdad, creo, por lo que he visto ayer, digamos, en política los gestos, todo vale. Me da la impresión que Martín Vizcarra ha recontrarrepensado su posición de diciembre, y si mañana tiene que entrar, le va a decir: chao PPK, que te vaya bien, y yo entro a la cancha. No tengo la menor duda que eso pasaría, por lo que estoy viendo en el comportamiento a la distancia o de manera tan explícita como ayer todos hemos podido apreciar. El presidente, ¿qué cosa es lo que ha querido mostrar? Una cosa que, digamos, al contrario, ha generado mucha crítica: unidad, que son un gobierno fuerte, que todos están sintonizados. Muy forzado lo de ayer, tengo la impresión. Y es verdad, Martín Vizcarra no ha venido para salir solo en esa foto, ha venido porque hay un evento minero en el que va a participar el embajador de Perú en Canadá, y que, digamos, está muy involucrado en estas tratativas y en estas relaciones. Pero la escena política no es, desde mi punto de vista, si así le dijeron sus asesores, que iba a parecer muy favorable para el presidente de la República. Mientras eso sucede, pues los pedidos de vacancia, ya hasta donde sé, y lo han dicho algunos medios de comunicación, mi productor me podrá corregir si no es así, ya el Frente Amplio y Nuevo Perú han decidido ir con una sola moción, ¿no es cierto? Entonces van juntando. Hasta donde me han contado también, otros partidos se sumarían y sería una multipartidaria, lo que podría dar cuenta ya de que la vacancia puede avanzar. Y yo sigo creyendo que se ha enfriado un poco, pero va a venir Tania Parión en un ratito, que es vocera del Nuevo Perú, y nos va a contar de eso y también de otros temas. Eso ha pasado con el presidente de la República. Entonces ha entrado a una fase donde cree que la falta de política se subsana con estampitas en la televisión para dar la sensación de que le va bien al presidente. Y no es así. La política es mostrar, pero la política es sobre todo hacer. Y el presidente, la verdad, no está haciendo nada importante para dar la sensación de que está en un periodo en el que ha entendido el mensaje y que quiere repensar su propio gobierno. No me parece que hay elementos para afirmar eso. Pero salgo del presidente y salgo del vicepresidente, que ayer estaba bastante incómodo, para hablar de otro tema. Ayer ha habido una expresión muy clara de lo que aquí hemos venido sosteniendo: es una sistemática manera de actuar, teniendo, digamos, o siendo la demagogia la característica principal de los políticos que actúan en estos temas. Recordarán ustedes que a propósito del hecho dramático de la violación, del secuestro y del asesinato de Ximena,
¿no es cierto?, en San Juan del Lurigancho, pues muchos políticos salieron ¿a qué? A decir que hay que salir de la Corte Interamericana, que hay que denunciar el Pacto de San José, que hay que aplicar la pena de muerte, que estos desgraciados no podemos seguirlos alimentando en el Estado, hay que matarlos a todos, en fin, lo que es inconducente, es improbable, es impracticable, eso no se puede hacer. Y si se quisiera hacer, va a ser más perjudicial para todos que, digamos, para resolver el problema que dicen buscan resolver. En algunos casos puede haber genuino interés de pensar que eso pueda resultar, en otros puede haber bastante ignorancia sobre el tema, y en el otro es claramente mucha demagogia. Pero ayer, cuando tuvieron estos parlamentarios, y por eso es bien importante que ustedes sepan quiénes son, que ir al Congreso de la República, a la Comisión de Justicia, para abordar en serio cambios importantes en la legislación en materia de lucha contra la violencia de niños, niñas, adolescentes, violencia sexual y violencia de otra naturaleza, pues ayer tenían que ir a discutir, a aprobar o a ver cómo ayudan a generar políticas eficientes en torno a un problema tan serio. ¿Y qué pasó? No hubo quórum en la comisión. No hubo quórum en la comisión por una sencilla razón, porque hay muchos parlamentarios y parlamentarias también que se llenan la boca diciendo que este es un tema que les interesa, y lo único que les interesa con ese tema es que les den sus 2 minutitos en la televisión, su portadita en un diario, y finalmente con eso para que digan que existe. Porque como la política no es lo que era antes, donde uno existía por sus capacidades, por su ideología, por su vínculo con una agrupación política, pues hoy día la política existe, o los políticos existen si salen en los medios de comunicación. Y no importa que hablen estupideces, porque a veces prefieren hacer eso a que no salgan. Tú como liquidas a un político no sacándolo en los medios, y sencillamente pierde la razón de ser, de existir, pierde su esencia. Y por eso es que usted tiene que saber qué cosa es lo que ha pasado el día de ayer. Y vamos a tratar de identificar a los congresistas que no fueron. Carlitos, ¿eso está en la ¿lo tenemos? No. Porque sí sería bien importante que le digamos a nuestros oyentes cuáles fueron los congresistas que no asistieron. Acá lo tengo. Mira, habían 9 proyectos para discutirse, pero estos congresistas que voy a leer les importó un pepino ir. Miguel Castro Grandes, usted no lo debe ni conocer, no importa, pero es fujimorista y no fue el día de ayer. Héctor Becerril, a ese sí le conoce, y no necesariamente por sus virtudes, sino ya saben por qué. Tampoco fue, le importó un pepino. Tami Arimborgo, que también es de Fuerza Popular, y ella dice que no hay crímenes de odio, que no se puede hablar de crímenes de odio, porque también tendríamos que hablar de crímenes de amor. Esa es digamos, el razonamiento filosófico de alguien que por sus méritos intelectuales seguramente ha llegado a un cargo tan importante como el Congreso de la República. Tampoco fue. Nelly Cuadros Candia, de Fuerza Popular. Percy Alcalá, congresista de Fuerza Popular, no fue. Sonia Echevarría, del grupo de Kenji, o sea, fujimorista también, pero el grupo de Kenji, no fue. Maritza García Jiménez, que dijo que no hay que molestar a los hombres, no vayan a reaccionar mal y después generar violencia contra las mujeres, tampoco fue. Marisol Espinosa Cruz, de Alianza para el Progreso, tampoco fue. Y Mauricio Mulder, del APRA, tampoco fueron. Dice que algunos estaban de licencia, estaban de viaje, todo, pero sí es importante algo como esto, porque lo dicen todos en los medios de comunicación. Un esfuercito, la verdad, hubiera sido importante. Y también hay que resaltar lo que sí fueron, Carlito, porque es importante, ¿no? Solo asistieron a esta comisión los congresistas Salvador Heresi, de Peruanos por el Cambio, Francisco Villavicencio, de Fuerza Popular, Juan Carlos González, de Fuerza Popular, Raimundo Lapa, del Frente Amplio, Horacio Pacori, de Nuevo Perú, y Johnny Lescano, de Acción Popular, que fue uno de los que más reclamó pues el hecho de que no fueran a esta comisión llenándose la boca previamente de que están interesados en resolver los problemas serios que se expresan, como en extremo en el caso de Jimena, ¿no es cierto? Ahí está, para que ustedes lo conozcan. Así que cada vez que escuchan a esta gente decir que se preocupan por eso, no le crean, no es verdad. Lo único que quieren es salir en los medios.
Son las 7:15 de la mañana. Otro tema que quería comentar es lo que claramente, desde mi modesto punto de vista, va a significar un retroceso en no solo la aplicación de la ley universitaria, sino en la mejora de la calidad del sistema educativo superior, que la verdad en muchos casos es muy penoso, es una vergüenza. A mí que me toca ir a algunas universidades y, digamos, ver los niveles de preparación de algunas de ellas, la verdad es muy penoso. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? Recordarán ustedes que hace poco, ya he estado aquí en nuestros estudios en más de una oportunidad, la Superintendenta Nacional de Educación, o sea, la SUNEDU, que es como el ente rector para garantizar que la ley universitaria se cumpla y por lo tanto la calidad de la educación superior mejore, era Lorena Mesías. Su periodo venció hace poquito, entonces tenían que buscar su reemplazo. Lorena Mesías hizo un muy buen trabajo. Tan buen trabajo hizo que el señor Idel Wexler no quería que continúe, porque el señor Idel Wexler nunca estuvo tan de acuerdo de la manera como la ley universitaria se estaba implementando. Y es tan así que no le gustaba que la ley universitaria siga implementándose, que antes de ser ministro hizo un informe para la universidad del señor Acuña hablando de esas cosas, y tuvo declaraciones públicas en que decía que la Superintendencia Nacional de Educación, o sea la SUNEDU, era muy intervencionista y podía generar problemas. Ahora ha dicho que va a seguir con los cambios que se han implementado, pero permítame dudar, yo no le creo tanto. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasó después de Lorena Mesías? Empezaron a buscar quién podía ser su reemplazo, y lo que correspondía era o dejar que Lorena Mesías siga, que hubiera sido lo ideal desde mi modesto punto de vista, o buscar a alguien que tenga características similares, una muy buena formación o académica, digamos un prestigio, que tenga además un peso personal importante, que conozca de estos temas y que le importe un pepino, ahí sí, que la critiquen por hacer bien su trabajo, ¿no? Que entienda que eso es parte del oficio. Pero ¿qué ha pasado? Se han demorado un poco y han elegido a una señora que se llama Flor Marlene Luna Victoria, que ustedes no deben conocer, porque digamos no es una persona que haya en el debate sobre el tema universitario haya publicado cosas que puedan a uno haberle llamado la atención por lo importante o interesante que puedan ser. Pero a ella la han nombrado como Superintendente Nacional de Educación, es decir, como jefa de la SUNEDU. ¿Y quién es esta señora? ¿Quién es? Para comenzar, fue candidata de Peruanos por el Cambio por la región La Libertad en el último proceso electoral con el número 6 y no salió. O sea, popular tampoco es, porque no salió elegida. Pero ya ahí hay un elemento, yo no descalifico a los políticos, me parece que los políticos cuando van a una elección tienen que gobernar, pero digamos, daría la impresión que ahora han empezado en Peruanos por el Cambio a buscar más entre su gente, y lamentablemente por lo que hemos visto en el desempeño público, dentro de su gente no hay gente tan calificada, pero entonces han elegido a esta señora que se llama, como les decía, Flor Marlene Luna Victoria, para que sea la responsable de la SUNEDU. Entonces, en primer lugar, tiene un vínculo directo con la política y fue candidata al Congreso de la República y no salió. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, es enfermera. Yo no tengo nada, por supuesto, contra la enfermería, y conozco muchas enfermeras que son realmente muy abnegadas y maravillosas en su trabajo y tienen un despliegue y una labor humanitaria muy importante, y que tiene un doctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro sobre justamente los temas que ella ha desarrollado en su vida profesional, es decir, como enfermera. Pero ¿qué cosa es lo que plantea, por lo menos en su hoja de vida, en el último periodo, Carlitos? La última digamos cargo que tuvo importante fue ser presidente y miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo. Eso es lo que era la señora, ¿no? Entonces, yo he estado revisando, dice que ha publicado libros, ha publicado una serie de cosas, he encontrado algunas cosas, pero la verdad me parece
que no son suficientes para un cargo como el que ella va a tener. Pero bueno, digamos, supongamos que estamos siendo injustos con su trayectoria, que es una excelente persona y que tiene las capacidades. Pero una cosa que sí me preocupa sobremanera es que ella fue profesora en la Universidad Nacional de Trujillo, luego terminó siendo vicerrectora administrativa de la Universidad de Trujillo, en el momento en que el señor Orlando Velázquez, fue el rector de la Universidad Nacional de Trujillo. Y uno puede decir, ya, pero ¿y qué tiene el señor Orlando Velázquez? Un rector y la otra era vicerrectora. ¿Cuál es el problema? El tema es que el señor Orlando Velázquez era el presidente de la ANR, la Asociación Nacional de la Asamblea Nacional de Rectores, esa que se opuso a muerte a la ley universitaria, ¿no? Y que hicieron una serie de actos hostiles para tratar de evitar que esto avanzara. Entre otras, por supuesto, contribuyeron a la salida de Jaime Saavedra, porque no les gustó. Luego formaron la ASUP, que es, digamos, lo que antes era la ANR, porque la ANR, la ley nueva universitaria, la desconocía. Entonces, al ser cercana al señor Velázquez y me da la impresión de haber trabajado con ella bastante tiempo, lo que puedo atribuirle, sin temor a equivocarme, es que tiene el pensamiento Velázquez y piensa más o menos como el señor Velázquez sobre las universidades, sobre la ley universitaria. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque el señor Velázquez terminó siendo miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, nada más ni nada menos, porque las universidades, las de menos calidad sobre todo, votaron por él, que había sido presidente de la ANR, para que entre al Consejo de la Magistratura y tal vez ahí pueda tener algún nivel de influencia en el desenlace de algunos procesos judiciales que han presentado universidades para evitar que la ley universitaria se aplique. Eso es lo que me preocupa. Entonces, una persona que no es muy conocida en estos temas, que ha estado vinculada a la política, que ha sido vicerrectora de una universidad donde el rector era el jefe de la ANR y que la ANR se oponía para implementar la ley universitaria, no son las mejores, desde mi punto de vista, credenciales para un cargo tan importante. La verdad es que me parece que no es una buena elección. Ojalá me equivoque, no sé, vamos a esperar a ver qué dice, pero me parece que hay que ser más cuidadosos, más rigurosos, más responsables, sobre todo en un momento en el que van a pasar dos cosas. Uno, como cada partido político tiene su universidad, ¿no es cierto? Sus sponsors principales son universidades. Vamos a ver cómo se relaciona esta nueva superintendenta con esos partidos políticos, ¿no? Para no afectar esos intereses de las universidades. Y en segundo lugar, está por aprobarse la incorporación como universidades de por lo menos 23 que dicen serlo. ¿Cómo se va a parar? Porque hay un momento que ya se está votando en el que se tiene que discutir si se prorroga o no este veto que hay para crear nuevas universidades, con lo que yo estoy plenamente de acuerdo. Pero vamos a ver si la señora Luna Victoria tiene el interés, el peso suficiente y la voluntad de avanzar en ese sentido. Y bueno, la ASUP, que es la Asociación de Universidades de Perú, o sea, la ex ANR, fueron de los primeros en sacar una tarjeta de felicitación a la señora Luna Victoria por haber sido elegida como la superintendenta de la SUNEDO. A mí me preocupa muchísimo. Ya se bajaron un ministro por esto, y ya golpearon a una ministra después para evitar que esto avanzara. Y ahora, digamos, la ponen a alguien que claramente creo yo está vinculada a sus intereses. Me parece que es muy irresponsable. Bueno, pero ya Pedro Pablo Kuczynski había dicho antes que la ley universitaria y sobre todo la SUNEDO le parecía que no estaba bien, ¿no? A mí me preocupa mucho y creo que a ustedes también les está preocupando mucho esta situación. Eso en relación a la SUNEDO. Tengo dos temitas más. Carlitos, ¿puedo? Son las 7:23 de la mañana. Después vamos con nuestro recorrido por las regiones. Luego viene Tania Pariona del Nuevo Perú para conversar con nosotros. Después vamos a conversar con Daniel Mora, ¿no? Que conoce, está indignado con la elección de esta señora, como yo, y después vamos a tener también hablar del Consejo de la Magistratura y vamos a hablar de un problema y un conflicto serio en el oriente de nuestro país, en Loreto, donde las comunidades nativas de ese sector de la Amazonía están protestando porque también las han engañado. Imagínense ustedes que eso sigue pasando. Pero ¿qué voy a comentar? Lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vamos repasando tal vez estos comentarios con algunos audios que mi productor ha encontrado. Primero, vamos a escuchar un ratito lo que dijo PPK a propósito del comentario que hice al inicio sobre la presencia de... Habla sobre la presencia de Vizcarra ahí, ¿no? Y dice que están trabajando, ¿no? Vamos a escuchar qué dijo PPK el día de ayer. A los
a todos. Aquí está nuestro equipo, Martín, Meche, Carlos, estamos todos trabajando y trabajando. No hay que dejarse distraer, hay que trabajar, hay que entregar obras, parques, comisarías, avenidas, teléfono, agua potable. Y ojalá hubiera podido decir un poquito más, Carlito hubiera dicho decencia, lucha anticorrupción, ¿no? Rendir cuentas, transparencia. Pero dice, acá está todo el equipo trabajando. Y claro, parecía más bien Vizcarra que lo habían puesto con Photoshop. O sea, una foto y lo habían clavado ahí y no estaba muy contento. Pero dice el presidente que hay que dejarlo trabajar. Pero ¿quién no lo deja trabajar? O sea, ¿a qué se refiere que no lo dejan trabajar? Si él hubiera empezado desde que entró a trabajar, a hacer cosas importantes, de pronto hubiera planteado al país una agenda que efectivamente no está desarrollando. Luego, sobre la Corte Interamericana, que es lo que rapidito quería comentar, ayer se ha pronunciado el presidente del Tribunal Constitucional pidiendo que se respete lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, sobre que el archivamiento de la acusación indebida que se estaba pretendiendo hacer contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Lo dijo de esta manera. El artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento para los estados en los casos en que son parte. Invocamos muy respetuosamente a las autoridades respectivas a cumplir esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Debería cumplirse de todas maneras, ¿no? Pero, y creo que él hace bien, el presidente del Tribunal Constitucional, en tomar esto de manera corporativa y decir lo que ha dicho. Pero Juan Cheput, que es vocero de Peruanos por el Cambio, se pronunció sobre el fallo de la Corte de San José, o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dijo que esto no se puede aplicar. Vamos a escuchar con qué argumentos plantea esto. En este fallo de la Corte, en realidad hay una serie de exigencias que van a ser muy difíciles de aplicar. En primer lugar, no es un fallo unánime. Hay 2 magistrados que indican que se está violando el proceso interno del Estado peruano. Nuestro artículo 205 de la Constitución señala con claridad que, agotado el proceso interno, uno recurre a las instancias supranacionales. Y el artículo 99, al cual hace mención Javier, pues señala de que dentro de lo que es el control político de las acusaciones constitucionales, los magistrados del Tribunal Constitucional están inmersos. Entonces, indiscutiblemente, la Corte no ha respetado ese asunto. Bueno, digamos, el congresista Juan Cheput, que es un político ya, digamos, cuajado, es un buen político, al margen de mis discrepancias con él, hoy está, digamos, no es abogado, no tiene por qué saber estas cosas, y lo que dice no es verdad, o sea, no es exacto. O sea, dice que una sentencia que porque es 5-2, digamos, es cuestionable. ¿Cómo va a ser? O sea, es decir, si hay una sala de 3 carritos y 2 votan a favor de un lado, que no hay sentencia, digamos, el principio básico es que cuando no hay consenso, marca la mayoría la sentencia. Así es, en cualquier lado. Y en segundo lugar dice que la Corte, y ese es el argumento más bien de Velázquez, que es que la verdad, creo que estudiado Derecho Constitucional, dice que lo que la Corte está haciendo es obligando al Estado peruano a que nunca pueda ya procesar o encausar a una acusación constitucional al miembro del TC o a cualquier alto funcionario. Mentira, eso no ha dicho. Ha dicho en ese caso concreto que atenta contra una sentencia que ya dio la Corte Interamericana, no se aplica, pero no ha dicho que no en otros casos. Y Cheput también ha criticado a la Corte. Hay otro audio sobre eso. Vamos a escuchar a Juan Cheput otra vez, a ver. La Corte, en sus últimos fallos, ha tenido una serie de pronunciamientos que han sido calificados como sesgados por la opinión pública general. Ahí está el caso de Santo Domingo, de República Dominicana, el caso de Ecuador, y estaría también un caso colombiano. Pero lo que a mí más me ha extrañado es que el promedio de resolución de la Corte es entre 2 y 7 años. Y en este caso es una resolución express, en 3 meses, estando aún en vacaciones. Se han convocado para sacar de manera, desde mi punto de vista, acelerada, por eso tiene esta serie de anomalías.
Bueno, Juan Cheputa está equivocado. Yo creo que se ha puesto en modo ingeniero, ¿no? Porque él es ingeniero y está muy bien, ¿no es cierto? ¿Cómo va a decir eso? O sea, yo creo que él sabe lo que pasa, está forzando un discurso que no es correcto. La Corte dice que otros se demoran 7 años. Este no es un caso nuevo, esto es el seguimiento a la sentencia que la Corte dio en el caso del Frontón, es otra cosa. Deberían informarse un poquito más los congresistas y los políticos para no estar diciendo estas cosas. La verdad lo lamento porque a Juan Chibut, y él sabe, le tengo aprecio, pero me parece que está equivocado. Bueno, y sobre este tema hay una caricatura hoy día que veíamos con Carleto de Ancul antes de entrar al aire, de Carlín, que es espectacular, ¿eh? Está el presidente del Congreso sentado detrás de su escritorio y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le trae, digamos, un file donde dice acusación constitucional contra miembros del Tribunal Constitucional. Dice en el file, ¿no?, que ya lo puso sobre la mesa el presidente de la Corte, y le dice archivar eso. Y Luis Galarreta, que está con los brazos cruzados, dice, ¿archivar? Archivar, no entiendo, acláreme. O sea, están pidiendo aclaración de algo que es muy, muy claro, ¿no es cierto?, desde mi punto de vista. Y otra cosa que es importante, que ha pasado ayer, son las 7:31 de la mañana, tengo que terminar ya, es lo que ha decidido el Grupo de Lima, que es un grupo de países democráticos, sobre la visita de Maduro en abril o mayo, creo que es la cumbre de las Américas, la octava cumbre de las Américas, y ha dicho que este grupo, que no es bienvenido Maduro a esa reunión, es decir, que lo están desconvocando. Lo invitaron, pero ahora dicen que ya no tiene que venir, y a mí me parece como un gesto importante, en el sentido de que hay que expresarle a Maduro, por las barbaridades que están pasando en Venezuela, que efectivamente aquí hay un rechazo a esas prácticas que nosotros hemos vivido también en los 90. Y me parece que esto que el presidente Kuczynski quiere capitalizar, porque ha salido a decir que no lo quiere a Maduro acá, que no es bienvenido, pretende seguramente dar un mensaje correcto de que no se puede tolerar en ninguna parte del mundo barbaridades como las que pasan en Venezuela. Pero a la vez, el temor que tengo es que eso se empiece a utilizar en la discusión interna para tratar de evitar que nos centremos en aquellos temas que a nosotros también nos deben importar y que tienen que ver con el mal trabajo que está haciendo el presidente de la República y otros. La canciller, la señora Arjovín, dijo esto sobre Maduro. Vamos a escuchar. El gobierno del Perú, con el respaldo del Grupo de Lima y conforme a la Declaración de Quebec del año 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de la Cumbre de las Américas. Sobre esta base, y dada la actual situación en Venezuela, el Perú ha decidido expresar, con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la octava Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Bueno, eso dice la señora Cayetana Arjovín, que como ustedes saben, casi la juramentan como ministra de Giminas, pero después corrigieron y la juramentaron como canciller. Y ella es la que dirige, junto con el presidente, la política internacional. Ahora, lo que yo no logro entender muy bien, y ahí necesito traducción de algún especialista, es qué significa ya no es bienvenido. Significa que no tiene que venir, o sea, que ya no le van a dejar entrar, que no va, ¿qué van a hacer? No sé cómo se lleva a la práctica, eso sería bueno preguntar, ¿no? Pero también Cayetana Arjovín, que fue ministra ha sido 3 veces ministra en este gobierno, de producción, de MIDIS y después canciller, ¿no es cierto? Y ha dicho también que el Grupo de Lima desconoce las elecciones que se van a desarrollar en Venezuela, lo que a mí me parece bien, porque lo que está pasando en Venezuela es atroz. Yo he estado en Venezuela y es realmente grave lo que está pasando, pero vamos a escuchar qué dijo la canciller Arjovín. Exhorto al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral. Subrayan que no puede haber elecciones libres y justas
con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocado originalmente por la Asamblea Constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos. Bueno, está clarísimo entonces cuál es el acuerdo de estos países en torno a lo que pasa en Venezuela. Le pediría sí a la canciller que se preocupe un poquito más también por lo que está pasando acá. Están tratando de cortarle la cabeza al fiscal de la Nación por investigar el caso Lavallato, están tratando de traerse abajo a 4 magistrados del TC y está a punto de buscarse desacatar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay leyes contra la prensa que están avanzando en el Congreso de la República, y eso también es grave para la democracia. Habría que preocuparse por eso. Yo estoy de acuerdo con lo de Maduro, pero también aquí hay algunos temas importantes. Y hoy día en la República en Eduardicidios, y está en la República ahora, que es una buena noticia, en su caricatura política de hoy sus dos personajes conversan, y aquí termino, y uno se pregunta y dice, ya que viene a Lima el dictador de Venezuela Nicolás Maduro, y el otro dice, viene a pasar revista al chavismo peruano, que también le declara la guerra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Soy Glatzer Tuesta y como todas las mañanas tendré el honor de estar con ustedes esta mañana. Regreso un ratito, hacemos nuestro recorrido por las regiones y la congresista Tania Pariona, que ya está en nuestros estudios, conversa con nosotros, así que ya regresamos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio. Ustedes que nos están viendo a través de la transmisión en vivo en Facebook han visto que ya está la congresista Tania Pariona en sus estudios. En un ratito conversamos con ella. Hay varios temas interesantes donde ella va a tener un punto de vista interesante también. Pero mientras tanto vamos a Loreto. Ahí se encuentra en Iquitos Darwin Pañagua con la información. Darwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Buenos días, amigos y amigas de todo el país. Para informar que el proceso de diálogo entre las comunidades indígenas que protestan desde hace más de una semana aquí en la región de Loreto se está abriendo. Según señalan los dirigentes indígenas, se han reunido ya hasta el momento con un ministro de Estado, se trata del ministro Jorge Meléndez, el ministro de Inclusión Social, con quien también han conversado respecto a sus demandas. El gobierno regional ha invertido hasta el momento en 85 proyectos de inversión en estas comunidades, lo cual supera un monto de más de 30 millones de soles que han invertido. Sin embargo, la demanda de la población tiene que ver con proyectos de agua potable, de desagüe. Esto es lo que podemos informar de Loreto. Glatzer, adelante contigo. Muchísimas gracias, Darwin, por esa información. Y ahí está, otra vez un tema desatendido. Comunidades en la Amazonía reclamando, ¿saben qué? Algo que les ofrecieron el año pasado en un acta, que digamos hay una fotografía donde está el ministro Yufra celebrando los acuerdos y diciendo que a todo se resolvió. ¿Sabe qué ha pasado? Que no cumplen. Y otra vez están protestando. Hoy día vamos a tener un dirigente que va a venir a conversar con nosotros sobre eso. Esto es una vergüenza. O sea, ya más preocupados estamos de otras cosas que de lo que está pasando en nuestro país en este momento. Vamos a Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Juan Rojas Bermúdez con la información. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Amigos de No Hay Derecho, buenos días. Gracias, buen día. Hasta el momento muchos comentan que se está dañando el sistema ecológico, el pulmón del mundo, la biodiversidad de Tamopata y otros calificativos. Acompañado que los suelos están perdidos, degradados, contaminados por la minería aluvial en áreas protegidas. Y para evitar esos posibles catástrofes, entre comillas, los gobiernos hasta la fecha solo atinan a interdictar
volar, dinamitar maquinarias y equipos de trabajadores informales. Felizmente, hoy en Madre de Dios, en zonas trabajadas en busca de oro, surgen trabajos como el de Cincia, organización que con muestras vivas en esos terrenos de huecos y cerros de tierra y cascajo, logran adecuar reforestación en zonas mineras, con el aporte de ONGs y estudiosos como Franz Cabanillas. Muestran que sí, se puede reforestar y continuar recuperando bosques primarios afectados en áreas de extracción y renovación de suelo en Madre de Dios. No hay derecho, IDL Radio, Juan Rojas Bermúdez, Madre de Dios. Muchísimas gracias, Juan, por esa información. Y el Papa estuvo ahí, dijo varias de estas cosas, se fue y metieron una carretera en la selva. La verdad que si algo expresa es que los pueblos indígenas le interesa muy poco a la mayoría de los políticos, ¿no es cierto? Vamos a Chiclayo, en Lambayeque. Iris Pozo con la información. Iris, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Glaxer? Muy buenos días. El jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional, William Méndez Pacheco, manifestó su preocupación por el incremento de denuncias por desaparición de personas, entre ellos menores de edad. Detalló que en lo que va del año se registraron 31 casos, en comparación con similar periodo del año pasado, donde solo se tenía 23. La mayoría proviene de los distritos de José Leonardo Ortiz, Comalca y Chiclayo. Finalmente, el efectivo policial recomendó a la población no esperar mucho tiempo y acudir a la comisaría de su sector ante la posible ausencia de algún familiar y de esta forma evitar hechos como el de la pequeña Jimena registrado en la ciudad de Lima. Desde Chiclayo, para la Red Nacional de IDL Radio, Iris Pozo Fernández. Muchísimas gracias, Iris, por esa información desde la región Lambayeque. Vamos a una pausa muy breve y cuando regrese converso con la congresista Tania Pariona, que es del Nuevo Perú y ha venido esta mañana a conversar con nosotros. De regreso. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:41 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de la pausa. La congresista Tania Pariona representa a Ayacucho, es del Nuevo Perú y es una congresista muy activa y está desarrollando una agenda en el Congreso muy interesante y que va más allá de lo que los reflectores de los medios de comunicación pueden alcanzar muchas veces, que estamos más abocados a determinados temas y no vemos algunos otros que siendo tan importantes y que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente deberían ser prioridad. Congresista Tania Pariona, es un gusto saludarla, muy buenos días. Sí, hay un punchao Turilla y Glatzer, buenos días y también un saludo a todo el público peruano que nos escucha esta mañana. Muchas gracias a usted por venir a conversar con nosotros. Bueno, ayer, si alguien tenía alguna duda, había una expresión nítida de que una cosa es lo que uno dice, una cosa es la demagogia frente a problemas serios y otra cosa es el hacer concreto. Me refiero a que todos estos días hemos estado muy conmovidos con un acontecimiento, por supuesto, brutal y por sus consecuencias tremendamente dramático, y es la violación, el secuestro y el asesinato de Ximena en San Juan del Lurigancho. Entonces hay gente que salió en todos los medios, los congresistas salían, ¿no?, matiné, muy noche, como se dice, a decir que desgraciados, hay que meterlos presos, hay que subir las penas, hay que cambiar esto, hay pena de muerte y todo. Pero ayer la Comisión de Justicia llamó a los congresistas para, oye, empecemos a discutir, hay 9 proyectos, uno es suyo, por ejemplo, y no hicieron quórum. O sea, digamos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se explica eso ante una realidad que
miles de personas, además, se expresaron en las calles el otro día. Sí. Eso, Glatzer, se expresa como un juego, ¿no? Desde la tragedia, desde el dolor que tienen las víctimas. O sea, no podemos jugar con la tragedia, no podemos engañar a la población peruana, mucho menos con medidas como el de la pena de la muerte a los agresores, como la solución única a un problema multifactorial, a un problema que requiere atención integral, que requiere un presupuesto digno dentro del Ejecutivo, que requiere medidas transversales en el ámbito educativo, en el ámbito público, en el ámbito de los operadores de justicia. Y a mí sí, realmente el día de ayer me indignó la ausencia de un grupo de congresistas, especialmente de Fuerza Popular, quienes tienen la representación dentro de la comisión como titulares. Ajá. Y sabemos que los titulares son los que emiten el voto. De acuerdo. En mi condición, yo soy accesitaria de la Comisión de Justicia, pero tengo una propuesta de ley en conjunto con la congresista Indira Wilca y Alberto Quintanilla, el proyecto de ley 2070, que plantea justamente algunas medidas y reformas al Código Penal muy importantes, Glatzer, solo para que la gente lo entienda. Sí, por favor. Por ejemplo, nuestra propuesta de ley, y que recoge el dictamen, y el día de ayer teníamos que debatirlo, uno tiene que ver, por ejemplo, con las tipificaciones de delitos sobre violación sexual, en marco de la violencia sexual amplia también, digamos, violación un problema sexual mayor, y luego violencia sexual como algo más mayor. Uno tiene que ver, por ejemplo, como agravantes de la violación sexual cuando se comete en presencia de niños, niñas y adolescentes, que esto debe significar un agravante para incrementar incluso las penas. Lo otro tiene que ver con el estado de inconsciencia o incapacidad de la víctima a resistir, ya sea porque la drogaron o porque la llevaron a una discoteca, le pusieron algo en el alcohol o en la bebida, en fin. Eso por un lado, o por otro lado, digamos, una persona que ha pasado casos dramáticos, que padece algún tipo de discapacidad, o tiene alguna... Exactamente. Claro. Exacto, inconsciencia o incapacidad de resistir de parte de la víctima, que puede y debe ser un elemento de agravante, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el uso de medios de comunicación para difundir el delito. Hemos visto casos en donde, por ejemplo, las jóvenes que fueron a una discoteca a bailar de pronto y bueno, estos agresores pues utilizan y digamos, le pusieron algo en la bebida y después ella dormida o desmayada la violan y encima graban y luego difunden en las redes sociales. Han habido casos, Glatzer, en donde incluso han proyectado en vivo por Facebook. Esto debe ser realmente tomado en cuenta y cambiado en el Código Penal para que esto sea pues un elemento de agravante del delito, así como la imprescriptibilidad de los delitos de violación sexual, la trata de personas, explotación sexual infantil y además algo muy práctico que la gente no sabe. Si una joven mayor de 18 años es violada, Glatzer, la pena estaría entre 6 y 8 años de cárcel, pero resulta que por falsificar billetes, por extorsión, por interferencias telefónicas, las penas pueden ser superior a 15 años. Sí, claro. Es decir, la vida, el cuerpo de las mujeres vale menos que un billete falsificado, y el Código Penal hasta el día de hoy sigue manteniéndose en estos articulados que finalmente terminan generando impunidad o una sanción que no es proporcional siquiera al delito, al delito grave que se ha cometido. Claro, por ejemplo, ¿no? Ese proyecto de ley tenía que debatirse ayer. Entonces tú no puedes tener matices, decir esto se puede ajustar, pero el sentido, lo que busca es resolver el problema. Entonces es muy fácil que yo agarro, salgo a la televisión, estos desgraciados malditos, hay que matarlos y hay que ir a la pena de muerte, hay que salir de esa corte interamericana que no sirve para nada. Y cuando tienes que ir a discutir ese punto inclusive en la comisión no vas. Bueno, ahí queda totalmente evidenciada la falta de compromiso, y de hecho el Parlamento tiene una deuda con las miles de víctimas en este país que están en emergencia, especialmente las mujeres, las jóvenes y las niñas, porque este proyecto de ley no nace de la coyuntura, como el día de ayer me sorprendió que el presidente de la comisión, el congresista Eresi, diga que bueno, aquí estamos ante una coyuntura alarmante. Sí, pero este proyecto de ley está más de medio año esperando ser rebatido en la comisión, y tenemos por lo menos más de 5 proyectos de ley presentados por la bancada del Nuevo Perú que están hace un año
esperando ser discutidos, esperando ser agendados en el Pleno, y no ha habido voluntad política para agendarlo. No, y yo estoy otros, en junta sí. de portavoces Sí. y nosotros planteamos, por ejemplo, un pleno mujer especial en donde se aborden distintos proyectos de ley justamente como medidas legislativas para luchar contra la violencia hacia las mujeres y otros derechos que tienen que ver con la participación política de las mujeres, y congresistas que decían que no era importante, que por qué vamos a poner una agenda de la mujer. ¿Qué diferencia hay entre hombres y mujeres? Aquí Sí, las sí, agendas sí. todas son No, yo escuchaba del a mismo una valor. congresista Sí, el otro pero día de Fuerza Popular, estamos- inclusive cuando se discutía los crímenes de odio, decía, ¿cómo pueden hablar de crímenes de odio? ¿Acaso hay crímenes de amor? O sea, digamos, ese es el No, nivel. estamos Pero- ante un problema ya que se viene evidenciando de manera sistemática. La data lo dice. Ayacucho, Lima, Huancayo, Huancavelica, Apurímac tienen altas tasas de violencia, casos de feminicidio. Muchas de estas terminan siendo archivadas, prescriben, no tienen la atención debida. O sea, hay que hacer un trabajo. Esto de todas maneras no es tampoco la solución No, al no, no, problema, pero digamos, pero es son preocuparse medidas del problema de fondo, importantes. claro. Por ejemplo, como el incrementar las penas. No es posible que un violador que viola a una joven mayor de 18 años, la pena efectiva finalmente sean 4 años, pero que además se someta a beneficios penitenciarios sí, es una por barbaridad. estudio o por trabajo y termine saliendo en 2 No, años. pero digamos, y luego reincida si con uno otra quisiera víctima. ya entrar más al fondo de estos temas, tendría que entrar a los cambios en el Código Penal, tendría que empezar a hablar de la reforma del sistema de justicia para que en estos casos atienda de manera, digamos, más oportuna, pero esa es la discusión y no la otra. Y ayer, mis amigos de Útero.p publicaban una foto donde decía, foto de la Comisión de Justicia hablando de la violencia contra los niños, no contra la mujer, casi vacío. Y al otro ponía una foto, decía, para discutir qué se hace con la Corte Interamericana, todos estaban ahí discutiendo. El orden de prioridades, la verdad, está bien invertido. Quiero pasar a otros temas, congresista, aprovechando su presencia. Usted además es vocera de Nuevo Perú, ¿no es Vocera cierto? alterna. Digamos, pero vocera junto con el congresista Quintanilla. Y ha estado en las negociaciones, no sé si negociaciones, conversaciones con otras bancadas por el tema de la vacancia. ¿Cómo va eso? Si tendría que contar a nuestros oyentes en qué momento está el tema de la vacancia, ¿qué les diría? ¿Y hay un acuerdo con el Frente Amplio para ir juntos en una moción? Todavía no. Hay partidos que expresamente han dicho sí, vamos a apoyar la vacancia. ¿Cómo va? Sí, bueno, Glatzer, nosotros hemos avanzado en un primer diálogo con distintas fuerzas políticas en el Parlamento. El diálogo básicamente ha sido para compartir el contenido, ¿no? La moción borradora, diríamos un primer documento, pero que se trata más bien de construir una moción multipartidaria, que en términos de su contenido, las causales, la argumentación, sean lo más robusta posible, lo más sólida, para que el Parlamento, desde el Parlamento, podamos tomar una decisión que creemos nosotros que es la acertada para esta crisis que vive nuestro país y hablar de una sucesión constitucional. En este momento se trata de que en nuestro país tengamos una cabeza, tengamos un presidente que garantice la gobernabilidad para todos los peruanos. Estamos viendo cómo distintos sectores se han venido movilizando en protestas y otras han anunciado, los pueblos indígenas en Amazonía, que están exigiendo la presencia del Estado y la atención de muchísimos años, el paro agrario con la producción de la papa, los cocaleros que vienen de Huánuco, así como otros sectores que en el norte del país la reconstrucción no está avanzando y la gente está muy mortificada. Este gran proyecto de la reconstrucción con más de 100 proyectos de inversión pública que no tenemos siquiera 17 ni 15 implementándose, y la periferia de Lima que ha sufrido fuertemente todos los devastes del niño costero. Hasta la fecha siguen esperando las casas prefabricadas, que siguen esperando agua potable, en fin, o sea, usted ha argumentado, digamos, una un poco ingobernabilidad que creo que el pueblo peruano lo siente y lo ha reflejado en su voz pública. Pero para que sea multipartidario tiene que generarse la adhesión por su nombre mismo de varios partidos. Hasta ahora hay dos, ¿no es cierto? Ustedes y el Frente Amplio. Ya se pusieron de acuerdo, por lo menos ustedes dos, para ya un texto más o menos consensuado todavía. Sí, como decía Glatzer, se trata de que este documento pueda ser otros también trabajarse entre los equipos técnicos de las distintas bancadas. ¿Y ya lo están trabajando de otras bancadas también o solo ustedes dos? El Frente Amplio nos alcanzó el que ellos
tienen como borradora inicial, nosotros también le dimos el nuestro, pero quedamos en que los equipos técnicos deben, ¿no?, juntarse para ir trabajando de manera más conjunta, no solo con el Frente Amplio, se trata de trabajar con el equipo técnico de APP, de AP, y igual creo que se trata de que todas las bancadas políticas sumen. Ahora, pero usted no ha mencionado, por ejemplo, suman solo las firmas, no ha mencionado a LAPRA y no ha mencionado Fuerza Popular. Bueno, digamos, Fuerza al propósito, Popular, o también van a hablar con ellos para que participen desde el comienzo en una moción multipartidaria. En realidad conversamos con todas, con Fuerza Popular también. Sí, es verdad. El APRA no ha confirmado la intención de diálogo al respecto, pero creo que hay necesidad de hacerlo. Con Fuerza Popular la conversa fue en los mismos términos con las otras bancadas, no hay una definición ya, no hay un acuerdo, no se trata de sí o no inmediatamente que ellos respondan o que digan, pero creo que aquí hay hay ideas comunes y una de las ideas comunes es que este documento pueda ser lo más robusto, lo más argumentado posible, que haya razón y causal justamente para proceder con una pero va a vacancia. ir el congresista Pariona, para que sus oyentes puedan entender muy bien el sentido de las conversaciones. Centralmente el argumento va a ir por el lado de nuevos elementos que dan cuenta de vínculos con corrupción. Ese va a ser, porque digo esto porque el fujimorismo ha pedido abiertamente de que el indulto salga, por ejemplo. El indulto ya no va a estar. La opinión consensuada hasta la fecha entre las distintas bancadas políticas, Glatzer, es que la causal es la corrupción. Ese va a ser. Toda la evidencia hoy, que no solo viene desde las investigaciones periodísticas, sino que las propias bancas, los bancos como el Banco de Crédito, están alcanzando y están revelando documentos en las que el señor Odebrecht, el señor Kuczynski ha estado muy vinculado. Usted ha dicho, el señor Fujimori ha confundido que aparece una mezcla. Igual con este tema del indulto ya parecería parecería lo mismo. Ya hay ahí una confusión. Una alianza. Evidente, de acuerdo, además, pero entonces, que hay, ¿no? Lo que quiero es, no quiero sacarle el tema. Entonces, el foco va a ser nuevos elementos que dan cuenta de que el presidente mintió de manera sistemática en casos de corrupción. Digamos, estoy tratando de resumir, ¿o no? Pero no solo la mentira, sino que los peruanos sepamos realmente cuánto, cómo, a través de qué empresas, que ya sabemos que es Westfield Capital y el First Capital del señor Kuczynski, pero cuántos millones el señor prácticamente ha llevado a sus bolsillos, ¿no?, a costa de un cargo que le permitió tener cercanía con una empresa, además hoy cuestionada por un acto de mega corrupción, no solo en el Perú, sino en América Latina, y creo que en el Perú necesitamos dar un ejemplo claro de lucha contra la corrupción. Ahora, pero usted, congresista Pariona, o ustedes en la izquierda, tanto en la versión del Nuevo Perú como el Frente Amplio, porque al margen de su diferencia son sectores de izquierda, ¿no es cierto?, habrán escuchado por estos días una argumentación que busca contrarrestar la vacancia, que dicen que los izquierdistas siempre buscan pues el desorden, tratan de generar ingobernabilidad, y además, como ya han planteado nueva constitución, asamblea constituyente, lo que quieren en realidad decir más por eso que por resolver el problema que puede estar expresando Kuczynski en eso. Y eso está asustando a un sector en el Congreso. La congresista Gloria Montenegro, que el otro día me dije, yo estaba de acuerdo con la vacancia, pero si lo han presentado, digamos, el grupo de izquierda, que están pidiendo ya esto, además ha metido, dice, aparecen con Goyo Santo, que está vinculado a la corrupción, ¿cómo yo voy a apoyar a eso? No voy a apoyar. ¿Cómo ven eso? Me imagino lo han evaluado. Sí, bueno, yo creo que se hace una mala interpretación de los planteamientos que hemos nosotros colocado en el debate público, y no solamente dentro del Parlamento, sino también con la sociedad civil, los sectores organizados y el ciudadano de a pie. Lo que nosotros consideramos, Glatzer, es que este país necesita una conducción a la cabeza de un presidente que tenga la suficiente capacidad moral, ética, capacidad para gobernar en esta situación de crisis que cada vez nos revela que en nuestro país hace falta políticas públicas claras, que hace falta decisión política, y con un presidente que sea coherente, además, entre lo que se comprometió de cuando era candidato en la campaña, mínimamente hacer, claro, ¿no es cierto? Mínimamente hacer. Pero Martín Vizcarra, de un estado. Martín Vizcarra les da a ustedes señales suficientes, o condensa un poco las características que ustedes creen debe tener alguien que pueda llevar adelante un gobierno en los 3 años y medio que viene. Bueno, aquí se trata justamente
de una sucesión constitucional no, que sin duda, creemos que por eso. corresponde. Pero a Martín Vizcarra, ¿ustedes cómo lo ven? Ayer ha salido con el presidente, ¿ha visto nosotros usted? hemos, desde el inicio que presentamos la moción de vacancia, Glatzer, hemos planteado de que esta moción de vacancia no parte solo de una fuerza política, en lo posible se trata de llegar a mínimos consensos, de dar una salida democrática de acuerdo a nuestra Constitución y que sea de carácter multipartidaria. Aquí corresponde, por supuesto, una sucesión constitucional. O sea, Martín Vizcarra tendría que entrar a gobernar. Vizcarra tendría que entrar a gobernar y a tomar las riendas de este país, que ya y le genera a Vizcarra más confianza no está que cumpliendo con siquiera las expectativas de un pueblo peruano como el nuestro, que le ha dado la confianza a través del voto popular, y siente que hay una traición, hay además una traición evidente con la del indulto, porque eso no lo vamos a negar. Sí, y se le ha dado la confianza para evitar que el Fujimori gane, o sea, digamos, tampoco porque creían mucho en él y él debió entender eso desde el comienzo. Pero mi pregunta es, pero sí, Martín Vizcarra, a ustedes en su análisis, sí les garantizo, sienten que hay garantías, no solo para que va a aceptar, porque acuérdense que en diciembre él dijo que si se va el presidente, él se va con él. ¿Ustedes creen que él repensaría eso y creen que le daría o podría llegar hasta el 2021? Sí, bueno, yo creo que se trata justamente, Glatzer, de garantizar que esta sucesión constitucional ocurra con lo propio, y lo otro es que justamente se trata, además de que las fuerzas políticas dentro del Parlamento pudiéramos avanzar, ¿no?, en esta lógica también de sumar en adelante a esos esfuerzos que empiezan a resurgir en todo caso, porque lo que sí queremos es que en este país de verdad tengamos a la cabeza a una autoridad que pueda tomar todos los problemas hoy latentes con seriedad y darles la mejor salida, la mejor propuesta. Y eso no es posible ya con PPK, creen ustedes. Porque ayer ha dicho, déjenme trabajar. Pero ayer ha dicho, déjenme trabajar, bueno, déjenos trabajar. Ha dicho, aquí está mi equipo. Ha tenido un año y medio de chance para demostrar que ese gobierno de lujo y con un gabinete de lujo, como él decía, empezar a hacer los cambios necesarios, y cuando hemos visto más bien son propuestas que vienen desde el Ejecutivo, que hablan, por ejemplo, de iniciativas incluso de ley, ya viendo en el terreno los pueblos indígenas, de expropiaciones de predios, sin plantear titulación de las tierras de comunidades, que es un tema que nosotros seguimos desde el despacho. Ahora, pero ahí, digamos, Kuczynski, arrancando con corrupción. Ahí sí Kuczynski no ofreció nada. Digamos, ahí era previsible que iba a hacer lo que está haciendo, ¿eh? O sea, no, en ese tema él creo que iba a hacer una cosa distinta, pero por lo menos en otros temas más vinculados al sistema democrático, al respeto institucional, ahí sí. Pero lo que quiero decir es, o sea, es un presidente, por supuesto, inoperante, es un presidente, digamos, que no gobierna, no ha hecho nada importante. Pero, digamos, presidente que no ha hecho nada importante, hemos tenido varios y no los han vacado. Si no hubiera el elemento, el vínculo de PPK con el tema de la corrupción, ¿ustedes apostarían por una vacancia o dirían, ya, pues es un mal presidente, pero hay que esperarse el 2021, ¿qué vamos a hacer? Porque si cada vez que no nos gusta un presidente lo vamos a sacar solo por eso, entonces sí estamos frente a a hacer un país impredecible, ¿no? Sí, pero hoy estamos justamente en una situación más bien distinta a la que quisiéramos, y en donde se evidencia no solo una figura de un hoy presidente, antes ministro, y que bajo ese cargo prácticamente terminó enriqueciéndose, ¿no? Enriqueciéndose y robándole la oportunidad a miles de peruanos de tener educación de calidad, porque la corrupción, Glatzer, no solo es que los dineros van y se meten en un bolsillo de algunos, sino que ese dinero, ese presupuesto, sí afecta a las personas, a los ciudadanos, los más pobres, a las comunidades, y esos sectores vulnerables también son nuestros pueblos. Nosotros, por ejemplo, Glatzer, y yo aprovecho la ocasión para anunciarlo porque estamos trabajando en eso, vamos a tener en abril esta cumbre de estados de las Américas para abordar temas de corrupción. A ver, somos nosotros el país con la moral suficiente, además con un presidente cuestionado por corrupción, para ser anfitriones y hacer el llamamiento de la lucha contra la corrupción. A mí me parece que deberíamos incluso evaluarnos y tener actitud autocrítica como
el problema de corrupción y de mega corrupción en donde está involucrado el presidente de la República, políticos, candidatos a la presidencia, expresidentes, funcionarios, pequeñas empresas. Yo le escucho y estoy pensando, ¿no? Digo, medio vergonzoso, ¿no? Anfitriones, o sea, deberíamos de verdad, ¿no?, tener un poquito, ¿no?, de medio vergonzoso. También de autocrítica sobre eso. Ajá. Y entonces nosotros sí creemos que en este proceso la moción de vacancia es, digamos, una medida desde el Parlamento, pero hay necesidad de que en el público más abierto, de sociedad civil y de ciudadanos de a pie, que creen que este problema sí es prioritario abordar desde el Parlamento y que en el Ejecutivo las reglas de juego también estén claras, porque la corrupción ocurre en el Ejecutivo y ocurre en los gobiernos desde nacional, regional y local, porque eso que ocurre en Odebrecht ocurre también en gobiernos locales. Pero también en el Congreso. Y también en el Congreso, digamos, la corrupción no solo es me dio plata, o sea, digamos, los lobbies en el Congreso también son corrupción, es verdad. Familias están vinculados además con todo este tema. Pero quiero preguntarle, porque tengo poco tiempo ya, sobre otros temas. Usted hablaba de la Cumbre de las Américas. Ayer el Grupo de Lima, que incorpora varios países, que lidera el Perú, ha dicho a través de la canciller Cayetana Aljovín, y el presidente de la República lo ha puesto también a través de las redes sociales, han dicho que Maduro no es bienvenido a esta reunión, que en la práctica lo que está diciendo es no venga porque aquí nadie lo quiere. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Están de acuerdo con la actitud del gobierno? ¿Creen que está mal? ¿Que deberían dejarlo venir? ¿Cuál es la opinión que tienen sobre eso? Sí, bueno, al margen de que Maduro venga o no venga, Glatzer, creo que es importante no distraer. No distraer con justamente este tema, que además parte por una moción para declarar no grata a la persona, pero ojo, no nos distraigamos. Sí. Estas semanas, entre febrero y marzo, tenemos las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht, el señor Barata. Sí. Tenemos que tendría que confirmar lo que ha dicho la Odebrecht, respuesta digamos, del señor Kuczynski ante la Comisión Lavallato, que no sé si eso finalmente vaya a dar nuevos elementos en defensa propia del señor Kuczynski, pero estamos ante un escenario en donde colocan un tema como la de Maduro, que siempre siento que es algo con el que intentan siempre atacar a la izquierda y decir, a ver, ahora pero digan, saben ustedes que es para bajarle un poco la llanta a la vacancia, ¿no es cierto? En este país necesitamos concentrar no solo la atención, sino también la visión política frente a lo que vivimos en nuestro país. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso y creo que no tiene que distraer, creo que hay una clara voluntad de usar ese tema para bajarse la vacancia y para descalificarlo, estoy de acuerdo, pero el hecho ha sucedido. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con el hecho de que Maduro no venga o, digamos, tienen una discrepancia en torno a ese hecho, al margen de que se use o no de nosotros internamente? No depende, Glatze, si viene o no viene, porque el Parlamento es que no estoy diciendo si ustedes deberían decir que venga o no venga, pero le digo, en términos políticos, por ejemplo, yo creo que lo que pasa en Venezuela hace bastante tiempo es un gobierno autoritario y una dictadura. Yo he estado en Venezuela 3 veces y he visto cómo persiguen a los periodistas. Es una desgracia. Es como en los 90 aquí, que peleábamos por la recuperación de la democracia. Entonces, si Maduro no viene o hay un llamado a atención de los países de no cambiar esa, yo estoy de acuerdo. Y eso no quiere decir que esté de acuerdo con toda esta gente impresentable que ahora se hacen los democráticos. Pero mi convicción me lleva a decir que eso no. Por eso le pregunto, al margen de que hay que evitar que se use políticamente, internamente, estoy de acuerdo, le pregunto por el hecho político que acaba de generarse, porque el presidente lo ha hecho público, ha dicho, nosotros expresamos abiertamente que el señor Maduro no es bienvenido en este país. ¿Eso qué les parece a usted o a usted políticamente? ¿Mal no debió hacerlo? A ver, Glatzer, respecto a lo que ocurre en Venezuela, creo que tanto mi persona como otros congresistas hemos sido igual de claros que no podemos permitir ni violación de los derechos humanos y garantizar que en cualquier país de América Latina y del mundo la democracia, el respeto a la integridad de los ciudadanos, el respeto a la prensa, y todo eso tiene que ser garantizado de acuerdo al orden constitucional y eso no está pasando en Venezuela. Ahora, por ejemplo, Perú, hay parlamentarios que hoy incluso están realizando eventos, están pidiendo el retiro de el Perú de la Corte. Claro, pues son inconsecuentes. Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, esos son unos sinvergüenzas que, digamos, dicen que no venga Maduro y piden lo mismo. Y de pronto exiges otro argumento contrario para Venezuela, o para si fuera Venezuela u otro país. Entonces, ahí yo creo que hay una incoherencia. No, es que no hay una incoherencia. Hay una incoherencia. Esa gente político es así. De acuerdo a su interés y a su línea. ¿Usted duda de eso?
Y yo o sea, no digamos dudo, que esa gente son demagogos, yo no dudo de eso. O sea, a mí que no me vengan los fujimoristas a decir que ahora son democráticos porque dicen que Maduro es un dictador. Ellos son antidemocráticos porque en la dictadura donde ellos fueron parte, digamos, convalidaron las barbaridades que como Maduro se cometen hoy en Venezuela. Entonces, eso a mí no me preocupa, yo lo conozco y sé quiénes son. Pero yo lo que le pregunto y le reitero, porque quiero pasar a otro tema, es que frente al hecho político que ha tomado el gobierno, junto con otros países, de que Maduro no venga a Lima, ¿a usted le parece que eso está bien o no? Ese hecho, no digo si es que lo están usando, si son demagogos, si aquí están haciendo lo mismo o no, o le parece que es... Bueno, yo creo que la no presencia de Maduro en el Perú para esta cumbre en principio no soluciona el gran problema que ocurre en Venezuela. O sea, no me parece que sea un gesto siquiera de solución. Creo que Venezuela necesita, sí, tal vez una llamada de atención, alguna declaratoria de parte de los países que asumen, ¿no?, un compromiso con la democracia y tal, y que creo que en algunas ocasiones la han hecho, algunas llamando justamente a que en Venezuela puedan calmar situaciones en las que los propios ciudadanos han expresado su indignación y su preocupación como es que se violentan los derechos humanos en Venezuela. Pero siento que, o sea, que para lo que hoy nuestro país vive y tenemos como tarea desde las fuerzas políticas y la ciudadanía en general, es que no tengamos como agenda central si viene o no viene, si es eso lo que nos preocupa. A mí sí me indigna, por ejemplo, cuando mueren 2 campesinos, nadie presenta una moción, oye, vamos a llamar la atención, y por qué el Ministerio de Interior o Defensa no actuaron. Claro. O sea, y cuando fallecían estudiantes en Venezuela, inmediatamente una moción entre las bancadas distintas para condenar lo que está pasando. Eso me parece que por contraste aquí hay mucha demagogia. Y la verdad yo me pero no quiero quedarme en eso, tengo otros temitas que preguntarle. Realidad, ¿no? Usted mencionó sobre la Corte Interamericana. Está claro entonces por lo que usted ha dicho que ustedes están a favor de que se cumpla lo que ha dispuesto la Corte Interamericana en este caso y en el caso de que lo del indulto lo reviertan también, imagino, ¿no es cierto? ¿Están ustedes, o sea, ustedes son de la idea de que el Perú tiene que acatar lo que dice la Corte Interamericana, o no, o coinciden con lo que ha dicho Galarreta de que hay que aclarar e inclusive hay que discutir si se acata o no después? Sí, al respecto, Glatzer, creo que nosotros somos conscientes y hay que reconocer que el Estado peruano es parte, además ha suscrito la Convención Americana, hay un compromiso, no se trata solo de a ver si lo acepto o no lo acepto, hay que acatar la decisión de la Corte frente al archivamiento, ¿no?, de la acusación contra los magistrados. Creo que en ese orden, que también es democracia, corresponde al Perú cumplir la resolución. Ni siquiera nosotros los parlamentarios creo que tendríamos las atribuciones para someter a un voto, o sea, votar si se acepta o no se acepta, si se aplica o es inaplicable. No le corresponde al Congreso. Yo creo, porque he escuchado a algunos parlamentarios decir, no, el Parlamento corresponde y hay que defender la soberanía parlamentaria, se defiende la soberanía del Estado, no del Parlamento. Mire, estos días han dicho cosas que la verdad creo que bien. en esa línea sí corresponde cumplir con la resolución y con lo que la Corte ha definido respecto a los magistrados y el Estado peruano coherente con los acuerdos que suscribe en la comunidad internacional, en este caso ante la Corte, debería y con la tradición del Perú, el Perú ha acatado, salvo en la época de Fujimori, que pretendió salirse de la competencia de la Corte, el Perú tiene no solo, digamos, muchos casos que llegan al sistema interamericano, sino que ha cumplido con lo que ha dispuesto la Corte. Digamos, algunos casos con más intensidad que otros, pero ha tenido una voluntad de cumplir. Sería romper con esa costumbre también, que en términos internacionales se ve muy mal, ¿no? Pero además a nosotros como país nos permite que una vez agotado las medidas y los recursos internos a nivel nacional, recurrir ante una instancia internacional como la Corte, creo que ha permitido en el país avanzar en los derechos humanos, avanzar en la garantía de que se cumplan estos tratados internacionales y no los tengamos solamente como un paraguas
inaplicable, sino que hay lógica de hacerlo. Entonces, congresista, ahí es esa nuestra posición. El tiempo nos hemos pasado un poquito, mi productor me ha estado mirando y así que tengo que hablar, pero le agradezco mucho por haber venido y de verdad sigo con interés su trabajo y está haciendo cosas interesantes, cosa que ojalá hicieran más parlamentarios, este país sería un poquito mejor. Muchísimas gracias. Sí, yo le agradezco, Muy amable, seguiremos en esa línea y con la misma convicción. Muchísimas gracias. Tania Payón ha conversado con nosotros y es congresista del Nuevo Perú. Y me voy a una pausa, regreso un instante porque voy a conversar con Daniel Mora, que está indignado, como yo también, por lo que acaba de pasar en Sunedo. ¿Ha visto congresistas que han nombrado a una persona? ¿Qué le parece eso? Bueno, yo creo que hay que defender en este caso, por un lado, la institucionalidad de la SUNEDU misma, la ley universitaria, que de algún modo hay avances y no hay que retroceder, a menos que haya alguna intención de bajarse la ley universitaria y empezar a hacer cambios para quienes creen que la SUNEDU no es la entidad competente para fiscalizar, para supervisar y para ordenarlos un poco en la gestión de la política universitaria. Yo le apuesto que ahora le dan la Universidad Joaquín Ramírez. Ahora le dan su Juan Pablo II. Bueno, esa lista larga de 24 solicitudes para crear universidades, esta nueva superintendente tiene que haber visto tremendo, porque no queremos más universidades, como decía en Ayacucho el padre Chamberlain, que son casi que chifa al paso, ¿no? No nos garantizan ni calidad educativa, ni profesionales que finalmente salgan bien formados, competentes para desenvolverse. Congresista Payona, muchas gracias. Hay que defenderlo. Muy amable, que le vaya muy bien. Son las 8:14, ya con razón Carlitos me estaba diciendo que tenía que cortar. Voy a una pausa, sí, breve, porque converso con Daniel Mora en un ratito, ya regreso. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:15 ya de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en comunicación telefónica con el excongresista Daniel Mora, que fue, como ustedes saben, presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, cuando con, diría, inteligencia, pero también con coraje, impulsó y sacó adelante la ley universitaria. Y él, digamos, seguramente en la conversación brevemente nos va a contar todos los obstáculos que le pusieron en el camino. Y claro, ¿por qué se los ponían? Porque las universidades pagan la política en el Perú y a través de sus parlamentarios buscaban impedir que esto se dé, porque ellos lo que quieren es ganar plata. Entonces no les importa que los chicos vayan a las universidades a ser profesionales, lo que interesa es que paguen una mensualidad y que salgan sin saber absolutamente nada en un mundo que requiere más bien de capacidades y de ser más competitivos. ¿Qué pasa? Ahora, la señora, la superintendente de la SUNEDU, como ustedes saben, ha vencido su plazo y estaba haciendo un papel, la verdad, muy importante, Lorena Macías, y salió. Y ahora han puesto a una señora que se llama Flor Marlene Luna Victoria, y el congresista, que ayer lo vi en la televisión muy indignado, nos va a contar un poquito quién es y por qué él advierte de algunos riesgos que hay que prestarle atención. General Mora, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Gláxer, un placer estar nuevamente contigo. No, al contrario. Conocen muy bien todo este tema y él fue un gran luchador también con el tema cuando Orlando Velázquez fue designado al Consejo Nacional de la Magistratura. Es verdad. Cuéntenos, ¿qué cosa está pasando? ¿Cómo hay que interpretar esta señal, esta designación? ¿Qué significa? Bueno, significa para nosotros, yo ahora sí estoy más seguro, hoy día estoy más seguro que ayer, que significa un retroceso, porque lo que se pudo evitar en el Congreso cuando querían cambiar la ley universitaria y que la SUNEDU sea una Asamblea Nacional de Rectores, SANR nuevamente, donde los rectores sean miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU, para que ellos tomen la decisión sobre el licenciamiento de universidades, etcétera. Eso lo logramos revertir. Y retrocedieron
¿no?, congresistas que propiciaban un proyecto de ley de esta naturaleza. Ahora, ustedes saben lo nefasto que fue Orlando Velázquez como presidente de la tristemente célebre ANR para el sistema universitario peruano. Una corrupción galopante, una corrupción que se la descubrimos en toda su dimensión, y yo jamás pensé encontrar una corrupción tan terrible. Tuvimos recibos de universidades privadas que habían sido dadas a su autorización y que tenían que pagar un cupo a la ANR. Tuvimos un recibo de $10,000 que mandaban mensualmente a la ANR como parte del pago, entre comillas, que se hacía por haberle dado autorización de funcionamiento. A la CONAFU se le decía microbús, porque en cada oficina de la CONAFU había que pagar un boleto, etcétera. Y el Poder Judicial, ante todas las denuncias, fue ciego, sordo. Al contrario, fue también un obstáculo para la mejora, y el Ministerio Público también, para la mejora del sistema universitario. Ahora, con este nombramiento, que yo no la conozco a la señora, dice ella, ayer he hablado con ella y con el ministro, y ella dice prácticamente pues que, bueno, me conocía, que yo he visitado la Universidad de Trujillo, yo he visitado casi todas las universidades del Perú, y era una de las más reticentes al cumplimiento de la ley universitaria cuando estaba el señor Orlando Velázquez de rector y presidente de la ANR, y ella ha sido su vicerrectora administrativa. Es verdad. Como podrás apreciar, ser vicerrector administrativo es un puesto de suma confianza en el momento en que había vicerrectores administrativos. Ahora ya no lo hay. Ya no hay, pues sí. Es el que le manejaba toda la plata que movía la universidad, los recursos directamente recaudados. Ese era un puesto de confianza. Y ha estado muchos años ligada al señor Orlando Velázquez. Ha sido decana también de enfermería de la Facultad de la Universidad de Trujillo. Ha sido directora de la Beneficencia, es enfermera. Pero a mí me da mucho hoy día, cuando he escuchado y te he mandado el audio del video, en la cual ella hace una declaración a la agencia andina, recién veo el peligro que puede significar todo esto. Porque ella declara que hay que agilizar los procesos de licenciamiento. Un reclamo... Perdón, congresista, general Mora, disculpe, no le escuché bien porque hay un problemita con el audio. ¿Puede repetir, por favor, qué cosa dice ella? Lo que pasa es que no logré entender la palabra que usó. ¿Qué cosa ha dicho la señora Luna Victoria? Que hay que agilizar los procesos de licenciamiento. El ministro Ides Verde ya criticaba a Lorena Macías porque dice que era muy lento el proceso de licenciamiento. Es decir, entienden la eficiencia de la superintendencia como licenciar más cada día, cuando la eficiencia de la SUNEDU Son las 8:21. Sí, tenemos un problema. Tenemos un problema con la comunicación. Si la retomamos mejor, Carlitos, a ver, trata de mejor volver a conectar para que nuestros oyentes, porque es bien importante lo que está diciendo el general Mora, que ahora dice que hay que agilizar. ¿Qué cosa puede significar en este momento agilizar? O sea, saca rapidito nomás los licenciamientos, porque tienes tanto problema, tanta evaluación, tanta rigor. Saca nomás, necesitamos universidades que den plata, que sean negocio. No puede ser, eso la verdad que es un golpe muy serio a las personas que con mucho esfuerzo juntan su platita para poner a su hijo en una universidad privada, por ejemplo, y dicen aquí se va a educar mejor, y no saben que ahí en realidad estás pagando para que te den el título, básicamente, porque no te enseñan nada significativo que te pueda servir para tu carrera. Pero lo que nos está diciendo lo que nos está o la reflexión que nos está haciendo esta mañana el general Mora es, digamos, muy bien informada, porque él conoce mucho este tema y realmente es alarmante lo que está pasando. Esa manera de, general Mora, de hagamos la cosa rapidito, ¿qué significa? Alivianar todo y dar licencias así no cumplan con los requisitos. A diestra y siniestra, como hacía la ANR y CONAFU, pero pues, peor. En esa época cobraban coimas para darle autorización. Entonces se va a convertir nuevamente en una oficina de la ANR y CONAFU. Cuando se le evalúa a la señora Lorena y el ministro dijo que era muy lento el proceso de licenciamiento, y yo le puse el ejemplo ayer. En el Congreso se mide la eficiencia por el número de proyectos de ley que presenta un congresista.
Pero ¿qué proyecto de ley presentan los congresistas para poder acumular proyectos de ley? Un proyecto de ley que fue muy comentado fue declarar el cielo peruano cielo azul de Quiñones. Una ley. ¿Cuál fue el otro proyecto de ley que presentaron? Declarar la tierra y los territorios y las montañas peruanas como la tierra de Andrés Avelino Cáceres. ¿Cuál fue otro proyecto? Declarar el Día de la Biblia. Y así, después el Día del Charqui y la Chalona. RBC. Entonces, imagina usted, yo hice 3, 4 leyes que tienen más de 700 artículos, 600 artículos, que son reformas. Todas las leyes educativas. Bueno, con la ley universitaria nomás ya estábamos bien servidos con el general Mora. Tengo que ir terminando, pero me queda claro su punto de vista. Pero quiero preguntarle entonces, esta manera agilita hacer las cosas de repente dentro de poco, cuando se tiene... la calidad. Es en contra de la calidad, claramente. Pero lo que peor que le quiero decir, Glaxer, sí, es que también preconiza la participación horizontal de los rectores de las universidades públicas y privadas, es decir, juez y parte. Lo que no pudieron hacer en el Congreso, esta señora quiere hacerlo en la SUNEDU. No sé qué va a pasar con el Consejo Directivo, porque dice los rectores deben participar directamente y agilizar los procesos burocráticos, porque dice no es posible que haya licenciamiento y acreditación. Es decir, un desconocimiento total de la ley. Sí, pues. Entonces yo creo que acá van a haber implicancias, va a ser... Y otro problema, ¿quién felicita la designación de esta señora? La SUB. La SUB, que es una continuidad de la ANR y que representa solamente a las universidades privadas. Sí, pues. No. Está en desacuerdo. Estamos muy preocupados. Tengo que preguntarle 2 cositas últimas con cargo a que otro día, porque entiendo que hoy día tiene una cita médica, pero otro día puede venir con tiempo para conversar. La pregunta es, ¿qué va a pasar con estas 23 o 24 pedidos que hay esperando el visto bueno para que puedan funcionar como universidad? Probablemente ya están con el visto bueno asegurado. Imagínese, pero menos mal que la SUNEDU en la ley universitaria se ponen candados, además de la moratoria, se pone candados para estas nuevas universidades que pretenden serlo. ¿Por qué se demora el tema? Porque hay gente que quiere que, por ejemplo, Puno, el congresista que está ahí de Puno, ha creado 4 universidades más para Puno. La Universidad Aymara, no me olviden, la universidad... Es decir, un populismo extremo. Entonces eso no puede ser porque no tienen ni tierra, no tienen ni edificaciones y no hay profesores en el Perú. Ese es lo más clamoroso, mi querido Glaxer. Sí, pues. No hay maestros en el Perú. Esto, la ley de moratoria, ojalá salga, me lo ha prometido el ministro, pero también creo que él tiene muchas presiones, no sé, pero generalmente, pues el APRA acaba de presentar un proyecto ya para que 9 universidades que se crearon en el 2010, que son el 2010 y postrimería el 2011, se crearon en el gobierno aprista 32 universidades. Y a 9 que no les ha autorizado la SUNEDU a carreras, quiere que las autoricen automáticamente, si no tengan profesores, laboratorios, no sé. No, ahorita van a aprovecharse del momento para tratar de contrarrestar todo eso. Y de repente, y aquí termino, es una pregunta que me hacen desde las redes y se la traslado. De repente también le dan su universidad a Joaquín Ramírez ahora. Y mire que Joaquín Ramírez está en problemas porque también estaban haciendo el mismo procedimiento de quitar universidades a otros. Sí. Fíjense que el señor Ramírez le está haciendo juicio a Joaquín Ramírez por quitarle su universidad. Imagínense cómo se ha vivido el sistema universitario peruano, donde el lucro ha sido el principal problema de la educación peruana. Sí, pues. Y eso creo que, si mientras los gobiernos no asuman que la educación es el factor básico del desarrollo, es el factor básico de todo, no vamos a llegar a ninguna parte. Acá hay un desconocimiento total de lo que significa la educación. General Daniel Mora, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros y habernos expresado con tanta claridad y tanta firmeza como corresponde en un momento como este los riesgos frente a los cuales estamos. Vamos a esperar un poquito, pero vamos a seguramente volver a conversar para reflexionar sobre esto y sobre otros temas. Muchísimas gracias. Ok, gusto saludarte, Glaxer. De igual manera. Ha sido entonces el general o el general en retiro, esa es la manera correcta de decir, Daniel Mora, que ha conversado con nosotros, que fue congresista y que presidió la Comisión de Educación en el Parlamento cuando se impulsó esta ley universitaria, que da la impresión, ¿no es cierto?, que ahora se va de picada. Vamos a una pausa y regresamos en un instante.
En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:29 de la mañana, estamos de regreso aquí en No hay Derecho. Este es un tema que hemos venido abordando los últimos días porque estamos muy preocupados de lo que está pasando en el oriente de nuestro país, específicamente en Loreto, y es que las comunidades, los representantes de las comunidades nativas de la cuenca del Marañón, Corriente, Pastaza y Chambira y Tigre en Loreto, están protestando, y con razón, porque no han cumplido, el Estado no ha cumplido con los compromisos que se abordaron en diciembre del año pasado, en diciembre del anteaño pasado, del 2016. Entonces, hay varios puntos, 7 en particular, que ellos dicen no se ha avanzado de manera significativa. Está con nosotros el líder indígena, José Fachín. Él es coordinador y asesor de indígena de estas comunidades, que ha venido esta mañana porque está en Lima haciendo algunas gestiones para contarle a nuestros oyentes, contarles a ustedes qué cosa es lo que esté pasando y cuáles son los incumplimientos y qué entienden va a pasar en los próximos días. Señor Fachín, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, buenos días, señor periodista. Bueno, estamos por Lima, pues se vino con una comisión para integrar de 2 personas, un dirigente que ya retornó, para hacer algunas conversaciones previas con PCM, ¿no? A raíz de que nos cursó una llamada telefónica para presentarnos. Es decir, de la PCM lo llamaron a ustedes para reunirse a propósito de la protesta de ahora. Sí, algunas coordinaciones protocolares para que supuestamente se dé el diálogo, ¿no? Para que vayan ellos a la zona, específicamente, o... Sí, específicamente para eso. Bueno, se conversó el día de ayer con el viceministro de Gestión Territorial, Carlos Loret de Mola, donde que nos indicaron, y bueno, tenían su posición ellos, y que eso tiene un tinte político, entre otros más, ¿no? Que querían confundir. Entonces, o sea, los han acusado ustedes que tienen un móvil político y por eso están protestando. Algo así, ¿no? Algo así. Ese es ¿Y ustedes qué le dijeron? Cuéntenos a nuestros oyentes, ¿qué están reclamando concretamente ustedes? Se reclamó en principio el tema del incumplimiento de este acuerdo, que son 7 puntos principales, lo que se resume en se va a integrar en la actividad petrolera, como tenemos el tema de la remediación, el oleoducto norperuano, se requiere de un estudio independiente, internacional, para saber qué realmente que le pasa a ese oleoducto, porque detrás de eso hay muchos derrames, y el otro tema era que nos perjudicaba ante estos derrames que hubo, había un direccionamiento, una mano oscura, ¿no? Para que se sabotea esas tuberías y se le vincula hacia los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para desprestigiar la defensa de los derechos, y el otro para fácilmente la base la cara el estadio de la empresa petrolera, que las rupturas son mayormente por sabotaje. Ahora, pero ellos han insistido con ese argumento de que son los propios pueblos indígenas que están cortando la tubería para generar los derrames. ¿Ellos siguen diciendo eso en las conversaciones? Por ahora no lo dijo, ya varios meses después que salió el informe de la comisión de derrame.
del Congreso. Del Congreso, ¿no? Que preside César Villanueva. Sí. Entonces ahora con eso se la ha refutado y nosotros no se la acepta, se rechaza rotundamente eso. El otro asunto, tenemos la revisión del contrato de Pluspetrol en lote 8. En torno a ese contrato hay una serie de obligaciones que se están incumpliendo y violaciones de derechos. Entonces esta empresa que tiene antecedentes, faltan 7 años para que se retire de ese lote petrolero, que ahora está en peligro con la modificación que posiblemente se va a hacer a la ley de hidrocarburos, que posiblemente puede ratificarse para 20 años. Entonces esta empresa tiene antecedentes y no puede ser que nuevamente se retire del lote 8 o se quede, pero sin cumplir sus obligaciones como se fue del lote 192. Claro. Ahí necesita una discusión fuerte. Ahora, pero solamente quiero, para que los oyentes sigan la conversación, estoy hablando con José Pachín, es un dirigente indígena, coordina, digamos, a las comunidades de las cuencas del Marañón, Corrientes, Pastaza, Chambira y Tigre, que están protestando en este momento porque se han incumplido algunos acuerdos. Todo esto que usted nos está diciendo son parte de ese acuerdo, o sea, no es que ustedes están ahora inventando, han sacado nuevas cosas. Todo eso que usted dice está escrito en un documento que ha firmado el gobierno. Así es. ¿Quién lo firmó por el gobierno en ese momento? Acuerdos. En ese momento lo ha firmado el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, posteriormente Bruno Yufra, y se fue a ratificar la ministra de Justicia Marisol Pérez-Tello, y posteriormente se fue a ratificar el Fernando Zavala, ¿no? A la cual no se ha cumplido ese punto. Se ha discutido en la mesa. Bueno, salvo Yufra, ninguno de los otros está tampoco en el gobierno. No hubo liderazgo para llevar adelante eso, para buscar una solución adecuada. Se la ha tratado de ver mínimamente, no se ha reflejado en lo que significa la actividad petrolera y sus consecuencias por más de 40 años, ¿no? Ahí requiere una atención especial, excepcional, ¿no? Un trato similar a como puede pasar un desastre natural que pasó en el norte, similar en la Amazonía, pero con una violación sistemática de derechos por más de 40 años. Requiere una atención especializada del Estado para poder mitigar esas consecuencias que ha generado. Entonces no es así de simple, son temas complejos que requieren atención de forma inmediata, como es el tema del agua. Claro, por ejemplo, el tema del agua no se soluciona esa problemática porque con un proceso ordinario de poner agua mediante los procedimientos del Estado va a ser difícil. Ni al 2030 de repente vamos a poder por lo inaccesible y lo difícil que es, digamos, llevar el agua potable a esas zonas, claro. Pero ¿qué cosas están planteando ustedes como una alternativa, por ejemplo? Lo que se requiere es que se declaren estado de emergencia esas cuencas, pero también principalmente mediante decretos de urgencia, ver fondos específicos para poder poner las plantas de tratamiento permanente, porque eso más de 4 o 5 años que la PNCR sigue haciendo estudios de preinversión y nunca sale, nunca se va de agua. Las plantas provisionales que se ha puesto a principio en 2013, 2014, 15 no dan garantía a las aguas en algunas comunidades, porque las demás están sin tomar agua, no siguen tomando de esos cuerpos contaminados. Claro, esto es porque ya no pueden tomar, claro, del río, porque está contaminado por lo que viene el petróleo. Ahora, tengo que ir terminando, señor Pachín, pero quisiera que le resuma a nuestros oyentes cuáles son los puntos concretos que ustedes no solo están pidiendo, sino que consideran se tienen que responder, y cómo le gustaría que se respondan para que ustedes levanten la medida, porque en este momento, ¿qué medida han tomado ustedes? Bueno, ahorita estamos con ya 8 días de paro indefinido, en la zona están todas las organizaciones. Ya han tomado el control del Marañón, que es, digamos, una de las vertientes, una de las cuentas principales, claro. No, sí, estaba en Ucayali y en Corrientes, se ha desbloqueado y se ha centrado solo en una cuenca. Entonces, la agenda principal es el estudio del oleoducto norperuano, ¿no? Se requiere un estudio internacional para saber qué realmente lo pasa. El otro asunto era la remediación de los lotes 192 y el lote 8, principalmente ahorita el lote 8, porque ahí está Pacaya Samir en una situación crítica y todo el circuito del oleoducto norperuano. El tercer punto era el tema de la ley de monitoreo ambiental, que eso le compete al Congreso. El cuarto punto era la revisión del contrato de Pluspetrol en lote 8, en torno a esos contratos hay obligaciones que no se están cumpliendo o se están violando derechos. El otro punto era la Comisión de la Verdad para hacer una investigación de la violación sistemática de los derechos durante 40 años de impunidad que hubo en esa actividad. El sexto punto era la compensación del Estado hacia los pueblos indígenas desde el punto de vista de reporte de beneficios que dio esa actividad. Claro. En 40 años se ha reportado, según los estudios de Humberto Campodónico, nos data de 789 mil millones de barriles de petróleo desde 2014,
que se traduce en más de 26.000 millones de dólares. Hasta 2018 superan los 30.000. Entonces, nada se hizo, nada se ha mejorado, la calidad de vida se ha empeorado, no se ha mejorado. Entonces, no tiene sentido. O sea, digamos que se invierta lo que podría ser en sus propios planes y programas de obligación del Estado, pero de forma excepcional y especial, para mitigar en algo, en salud, educación, infraestructura, entre otros. El otro punto era no a la criminalización de la protesta social. No puede ser que el Estado en esas zonas, cuando se levantan los pueblos indígenas, para reclamar sus derechos, se tiene que autoorganizar para defenderse contra su propio Estado, y el Estado no protege, pero posteriormente te ve desde el enfoque punitivo para criminalizar a los dirigentes y llevar a la cárcel, como sucedió en la foto, ¿no? O sea, el Estado nunca está, y cuando va es para perseguir. Así es, ¿no? Entonces, esos son puntos que se reducía porque se ha discutido el tema de la viabilidad de la actividad petrolera, se ha cuestionado, porque con esas reglas, como estaban imperando, es insostenible que se siga avanzando para 30 o 40 años más como manda de la política energética. Ahora, tengo que terminar con esta pregunta. ¿Qué cosas les han dicho en la PCM? O sea, hasta en esta visita que ustedes han hecho, en estas reuniones, ¿qué les han ofrecido concretamente? ¿Que van a ir a la zona? ¿Les han dicho que van a tomar alguna medida concreta para que ustedes levanten la medida que han tomado? ¿En qué han quedado ya? Bueno, hubo conversación nomás. Bueno, en principio que las federaciones ya más de un año estaban en diálogo en Lima, que ya no quieren, ya se satura totalmente. Lo que se conversó es que en primera instancia el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, ¿qué más es de la zona, no? Va a constituirse el lugar de los hechos para ver en la asamblea, para desbloquear eso para el día jueves, ¿no? Pero esto está en conversación, nada todavía formalmente. Y el día de ayer se manifestó de que entre el 19 y el 20 va a ser la reunión principal, donde se va a llevar el diálogo en Loreto Nauta, en la capital de la provincia, y el 20 posiblemente, porque ya estamos discutiendo los acuerdos finales, llegará la ministra para esa reunión. Nosotros le hemos solicitado, después de una discusión fuerte que tuvimos, que eso se formalice para que pueda tener validez, ¿no? Porque si no estamos hablando de nada. Solamente de esperamos que hoy día, después de sesión de Consejo de Ministros, por la tarde nos están haciendo llegar los documentos formales, ya se ha comunicado al pueblo y están a la expectativa, a la espera. Ya, ¿no? pero entonces, lo concreto es que el ministro Meléndez, que además es de Loreto, ¿no es cierto? Es de Loreto, va a ir como una primera, digamos, una comisión de avanzada, para generar las condiciones para que luego vaya que la ministra de la Premier va a ir directamente. De acuerdo. Y no se sabe en esas fechas, en esos... Nos dijo de los comisionados que el martes puede entrar, porque el miércoles tiene sesión de consejo, el martes 20, ¿no? O sea, el martes iría la presidenta del Consejo de Ministros. Eso les ha ofrecido. Sí, eso. Vamos a esperar. Señor Fachín, muchísimas gracias por venirnos a contar esto. Nosotros estamos muy atentos a este caso. Nos parece incomprensible que se siga después de tanto tiempo sin cumplir algo que el propio Estado se comprometió. Y bueno, y después decimos por qué se movilizan las comunidades. Realmente es una cosa inaceptable, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, que le vaya bien. Son las 8:40 de la mañana. Voy a una pausa y cuando regrese voy a hablar, vamos a conversar sobre el Consejo de la Magistratura y todo lo que está pasando allá. Regreso. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son
las 8:42 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Nos acompaña esta mañana ya en nuestros estudios Cruz Silva. Ella, ustedes la conocen, ha venido ya varias oportunidades aquí al programa. Es especialista en temas vinculados al sistema de administración de justicia. Es una de las personas que probablemente más conozca todos los temas vinculados a los sistemas de elección, nombramiento, y sigue muy de cerca justamente todo lo que y las decisiones que se vienen tomando a este respecto. Ella es la coordinadora de Justicia Viva, que es el área de justicia del Instituto de Defensa Legal. Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Preocupado porque, digamos, no estamos prestándole atención a lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, en un escenario donde la justicia es lo único que nos puede salvar de la contaminación de la política y otros. Entonces, la pregunta es, y esto no lo sabe mucha gente, que mañana se va a elegir al nuevo presidente del Consejo de la Nacional de la Magistratura, que no es un cargo protocolar, es central para, digamos, identificar cuál va a ser la línea que va a seguir el Consejo en este tiempo. ¿Cómo está esa situación? Está bastante complicada, muchísimo más complicada, a pesar de que esta institución ya tiene 20 años de creación y supuestamente se había estado fortaleciendo en sus funciones, que como tú recuerdas son las de elegir a los magistrados, ratificarlos en sus cargos o sacarlos de los mismos. Y teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de la Magistratura, que este Consejo actualmente tiene entre sus manos la decisión sobre si el fiscal de la Nación sigue o no en su, su cargo a raíz de una denuncia interesada para muchos y por supuesto para casi la mayoría sin fundamentos de la congresista Jenny Vilcatoma, y teniendo en cuenta que este Consejo Nacional de la Magistratura va a elegir a los jueces del nuevo sistema penal anticorrupción y de la Sala Penal Nacional también, además de que van a haber ratificaciones de magistrados supremos en la segunda mitad del año, nos pone en evidencia la importancia de esa institución y resalta la gravedad del escenario en donde se va a dar el día de mañana la elección de su nuevo presidente. Primero, porque no hay garantías de que hoy por hoy no exista la interferencia del interés político en esta institución. Al contrario, hay unas grandes evidencias de que sí lo es. El año pasado, a finales de diciembre, a pesar de, mejor dicho, por la vacancia y por el indulto, se perdió de vista un hecho muy grave que se reveló. El actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura se reunió, organizó una reunión en su propia casa para que se encontraran con el consejero Morales Parragués, cuyo voto se pidió, junto con el congresista Héctor Becerril. Héctor Becerril se presentó como representante de su bancada, de la bancada fujimorista, para que el consejero Morales votara por quien sería el representante de la bancada a la presidencia del Consejo, el consejero Julio Gutiérrez Pérez. De acuerdo, ahí hay que hacer una pausa para explicar a nuestros oyentes que por eso es importante lo que va a pasar mañana, porque esa situación se produjo justo cuando estaban por elegir al anterior presidente, que terminó siendo el señor Guido Águila justamente. Por eso es importante, o sea, hay un hecho concreto que da cuenta que en la elección anterior presidente hubo un manejo de determinados sectores del Consejo con el fujimorismo para poner a la gente que ellos querían. Así es, hay una evidencia de la grave interferencia político-partidaria en los asuntos que le compete solo al Consejo, como la elección de su presidente, y hay una evidencia que en ese manejo político-partidario estuvo involucrado directamente el actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso, el día de ayer, en una reacción importante, un grupo parlamentario, el Frente Amplio, ha solicitado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que se llame a una sesión extraordinaria para evaluar este grave hecho y ver si es que se inicia o no un proceso de remoción de consejero, porque no es poca cosa. O sea, a propósito de este encuentro para la elección de Guido Águila, a una investigación a Guido Así Águila. es, a propósito de este encuentro, mira, nosotros hemos salido de una década del fujimontesinismo, de una dictadura, donde hemos visto la clara interferencia por diversos medios y gestiones en el Poder Judicial del Ministerio Público, y ahora lo estamos viendo en el Consejo Nacional de la Magistratura, otra vez con la firma de la bancada fujimorista, lo que es muy grave. Pero además, muy pocos lo saben, pero la semana pasada hubo, para lo que nosotros es una intentona, un ensayo de qué pasaría o cómo se puede seguir interfiriendo en esta elección. Lo que hubo en el Congreso
en efecto, fue que en la Comisión de Constitución y Reglamento llegó a verse un pedido de opinión que se realizó a mediados del año pasado, pero se realizó la absolución o sorpresa en el escenario de la elección del Consejo. ¿Y qué quería esa opinión ciudadana? Esa opinión solicitaba conocer si es que un consejero con 70 años cumplidos puede o no continuar en el Consejo. Lo que pasa es que, es cierto, no existe una definición concreta de si es que la edad de cese de los consejeros son los 70 años. O sea, los digamos, se magistrados equipara con los miembros de la Corte Suprema, por ejemplo. Así es. Que sí tienen esa restricción. Sí tienen esa restricción pero no está expresa. Explícito en el caso de los miembros. No está expresa en... ¿Y qué buscaba este pedido de opinión? Que dijeran que no, solo hasta los 70, y eso ¿qué haría? Que sacaría... Mira, ya hay un ensayo, un borrador de opinión donde se señala que en efecto los consejeros no pueden ir más allá de los 70 años. El problema con esto es que si es que eso se concretara en este escenario de elecciones, no pudiera participar uno de los dos candidatos y alguno que ya tiene definido su voto y que no estaría, y hablo en condicional porque, digamos, no hay nada formal, lamentablemente es un proceso de elección poco transparente, no estaría apoyando a la candidatura de quien el año pasado era presentado como el candidato del fujimorismo, que es el señor Gutiérrez Pebe. Hay dos consejeros que saldrían. Orlando Velázquez, que está postulando como presidente. Estaría postulando, en efecto, eso es lo que me comentan algunas fuentes. ¿Quién es? Heber Marcelo Cubas, que ya tiene 70 años. Orlando Velázquez está cumpliendo 70 en mayo de este año. Entonces es sacar del partido a alguien que no estaría en pro de una candidatura que el año pasado ya se sindicó como la candidatura de la bancada fujimorista. Claro, eso solamente para hacer memoria, porque no sé si lo dijimos tan enfáticamente hace un ratito. En esa reunión que sostiene Becerril con Guido Águila y con Morales Parragués, Becerril lo que va a decirle a Morales Parragués es: oye, te pedimos a nombre de mi bancada que tú votes por Gutiérrez Pebe para presidente. Ese era el candidato de tapada del fujimorismo. Pero, digamos, como ese no salió, porque Morales Parragués no votó por él, ¿no es cierto? Finalmente se resistió, no votó por él, pusieron a Guido Águila, que ha sido, en términos de lo que el fujimorismo quería, bastante funcional a ellos también. Era su plan B. Sí. Su plan B. Entonces, ahora, Gutiérrez Pebe quiere postular a ser presidente del Consejo de la Magistratura, entiendo. Y a Guido Águila no puede postular nuevamente. Exacto, porque no puede... Entonces, Velázquez es la competencia dentro del CNM a Gutiérrez Pebe. Y este señor Marcelo, ¿cómo se llama? Heber Marcelo votaría no por Gutiérrez Pebe. Entonces a los dos los sacarían por 70 años. Exacto, eso es lo que se señala. Además, mira, también es una opinión interesada, ¿no? Porque quien propone esta opinión es el segundo suplente, es decir, el que de salir el señor Heber Marcelo entraría en el cargo. Es sumamente raro, ese señor Delgado Montoya, que fue también postulante por el Colegio de Economistas del país y que quedó en el cargo de segundo suplente. Como puedes ver, estamos hablando de, digamos, lo que indican algunos medios de comunicación, algunas fuentes, porque un gran problema de este procedimiento es que no está reglamentado, no está transparentado, no se sabe al día de hoy quiénes son, por voz propia del propio Consejo, quiénes son los candidatos, los que se están presentando, y esto sumado al hecho del año pasado entre Becerril y Águila, y sumado a esta intentona de la semana pasada, evidencia de que hay serios intereses políticos partidarios para que las cosas sigan marchando tal y como están, sin transparencia, y más aún en un escenario complejo donde este año judicial se ve la vida o la muerte de la lucha contra la corrupción, entre otros graves delitos. Este consejo, como lo señalamos en un inicio, es el que va a decidir la suerte del fiscal de la Nación, que ha estado pisando en cierta forma algunos callos con algunos fiscales independientes, a algunos involucrados en la investigación Lavallato, como por ejemplo la bancada fujimorista, el allanamiento de los locales, etcétera. A fin de mes es la entrevista con el señor Barata, y es muy peligroso que este escenario se esté dando. Digamos, cuyo presidente se va a elegir mañana, va a poner a todos los jueces que luego van a ver las causas relacionadas al caso Lavallato. Así es. Esa es la importancia y la preocupación. ¿Por qué a determinado sector político le interesa tomar el Consejo de la Magistratura? Porque sus líderes están involucrados en estos casos y quieren seguramente que los traten de una manera distinta. Es lo que está sucediendo, es lo que se está viendo. Hay una razón legítima de preocupación de parte de la ciudadanía. Como lo remarco, en 20 años de historia del Consejo nunca había sucedido un hecho de una clara interferencia político-partidaria en la vida y en la autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es gravísimo,
Por eso es que... Salvo en la época de Fujimori. Bueno, No. salvo en la época de Fujimori, sí, cuando en un primer momento incluso los consejeros, porque el fujimorismo, la dictadura trató de reducir las funciones de fiscalización, renunciaron. No, por eso digo, es que no, lo estoy diciendo justamente para compararlos con ellos. Así es. Porque ellos mismos son. Ellos mismos son. O sea, digamos, en el momento que Fujimori destrozó el Consejo de la Magistratura, era por lo mismo que hoy día un sector de políticos, en particular el fujimorismo, quisiera tomar el... Sí, además, ¿sabes qué? Mira, esto, si bien es cierto, es lo más grave respecto de la interferencia político-partidaria, hay otros asuntos que están pasando impunemente, ¿no? El actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura tiene un serísimo conflicto de interés respecto de personas relacionadas a EGACAL que han pasado por procesos de selección de nombramiento y magistrados o de procesos de ratificación, ¿no? Entonces, seguimos encontrando algunos datos, más casos respecto o sea, de acá eso. hay que recordarles que es, digamos, como un instituto, una escuela. Así es. Para formar personas que quieren ser jueces y fiscales, Así abogados. es. Ya, y resulta que el señor Guido Águila, que es dueño de GACAL, claro que se ha retirado, pero es su esposa la que maneja eso, vota a favor de algunas personas que pasaron por ese instituto antes. Cuando lo que debe hacer es inhibirse. Y por eso entendemos que es la negativa constante y permanente de no visibilizar, no transparentar la lista de las personas que estudiaron, que trabajaron, ya sea como docentes o como personal, en esta academia. Lo que es tengo que gravísimo. terminar, lamentablemente, pero solamente quisiera preguntarle lo siguiente a Cruz Silva. Entonces, ¿cuál es el pedido? Que no se elija mañana, que se tenga mucho cuidado con lo que va a pasar. El llamado ¿es posible postergar la elección? ¿No es posible? Mira, ¿Qué sería lo mejor, digamos? Tenemos la información de que el límite legal para que se pueda elegir es el día de mañana, lamentablemente. Y si estamos llegando a esta situación es por mano y obra de los propios consejeros, sobre todo del presidente. Bueno, es que hay que llevar al límite, pues. Tiene que cambiar ya la gestión a inicios de marzo, así que lo único que queda es que el Consejo, el presidente, el vicepresidente, el señor Guido Águila y el señor Julio Gutiérrez Peve, se den por notificados que las organizaciones de sociedad civil saben lo que está pasando en el Consejo y saben lo que está en juego. Lo que toca ahora es que ninguno de los candidatos cuestionados por los hechos relatados aquí postulen ni para presidente, ni para vicepresidente, ni siquiera los consejeros que en su momento estuvieron relacionados. Por ejemplo, el consejero Iván Noguera, el 2 de febrero del año pasado, propuso a quien Becerril señaló como el candidato del fujimorismo, al señor Julio Gutiérrez Peve. Entonces la pregunta, hasta no, digamos, tener claridad, es: ¿vamos a dejar que estos consejeros que tienen ya un quiebre en la apariencia de su independencia e imparcialidad postulen hasta que esto no queda debidamente aclarado? No puede ser eso, sobre todo por la importancia. En algún momento fue abogado de Alipio Montes de Oca. Iván Noguera fue el abogado de Alipio Montes de Oca. Alipito. Así es. Bueno, entonces, ojalá que los Muchas consejeros gracias. recapaciten y que postulen y elijan a alguien que no tenga cuestionamientos de esta índole. Muy amable, doctor Cruz Silva. Muchísimas gracias por haber venido y habernos Gracias a ti. explicado todo esto. Ojo, no hay que prestarle atención. Esto está pasando mientras nosotros estamos discutiendo otras cosas. Algunas interesantes, algunas importantes, pero no más importantes que esta. Ojo. Mañana vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.